Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este seminario de Goodwi, primero de muchos, espero, en el que Luis Fariza, que ahora os lo presentaré, nos va a presentar la gama de inversores de autoconsumo residencial, la gama residencial. Primero voy a presentar un poquito por si hay alguien de fuera, alguien que no sea alumno en este webinar, quién soy yo y quién es Máster D. Mi nombre es Álvaro Chagoyen, soy uno de los profesores, uno de los docentes del Departamento de Eficiencia Energética y Energías Renovables de Máster D. Máster D es una empresa bastante grande, es un grupo empresarial líder en formación abierta, somos formación no reglada. Tenemos la sede central en Zaragoza, pero tenemos ya 27 delegaciones por toda España, pero también en Portugal, hemos trabajado en Grecia, China, Brasil, México, Colombia, Chile, Estados Unidos. La mayor parte de la cifra de volumen de negocio está en España y Portugal, por supuesto. Tenemos 600 productos formativos, Máster D da cursos, imparte cursos de prácticamente todo. Cada año se matriculan más de 30.000 alumnos con nosotros. Actualmente tenemos entre España y Portugal cerca de 40.000 alumnos. En la parte técnica, que es la que me atañe, estas son las diferentes escuelas, que es lo que siempre nos gusta enseñar. Las diferentes escuelas que forman Máster D está la Escuela de Ventas, Audiovisual, Veterinaria, Oposiciones, Videojuegos, Hostelería y Turismo, Sanidad y Salud, Crea Diseño, que es una escuela de diseño, y aquí en azulito somos los técnicos, ¿no? El Instituto Tecnológico Máster D, que le damos los cursos técnicos. Bueno, colaboramos con colegios de ingenieros, con un montón de marcas, entre ellas Goodwi, por supuesto, y en nuestra página web podéis ver toda la oferta de cursos y quiénes somos, todos los centros donde tenemos en cada una de las provincias, casi, cada una de las provincias no, pero en 27 delegaciones tenemos una sede física donde los alumnos pueden ir a hacer las prácticas, hablar con su entrenador, que es el que le va guiando y orientando en el estudio, y tenemos un sitio físico donde dar la cara. No somos exclusivamente online, sino que tenemos 27 delegaciones. Acabamos de inaugurar en Castellón y en Alcorcón. ¿Qué más? Pues cursos técnicos en la parte de renovables, que es la que me atañe a mí. Aparte, en el Instituto Tecnológico Máster D tenemos cursos de mantenimiento industrial, informática, programación, dispositivos móviles, Android, iOS, de todo. Cursos de mecánica, electromecánica del automóvil, vehículo eléctrico, por supuesto. Y los cursos de renovables, pues tenemos dos categorías de cursos básicamente, másters, que son más completos y más largos en el tiempo, y cursos. Cursos de energías renovables, de eficiencia energética, energía solar fotovoltaica, eólica o cualquier combinación posible. Se pueden hacer mezclas híbridos de los cursos, mantenimiento de edificios, climatización eficiente. Prácticamente creemos que tenemos un portfolio y un curso para cada una de las necesidades. Entonces, estamos muy abiertos. El Instituto Tecnológico Máster D, de esos 40.000 alumnos que os decía, tenemos cerca de 4.000 alumnos entre España y Portugal. A mí me toca unos 800 o 900 alumnos, que ya está suficiente. Es verdad que muchos no hacen uso del servicio docente como tal, sino que simplemente hacen sus tareas, las mandan, corrige si no hay una relación, pero con otros muchos sí que tenemos relación. Los profesores estamos siempre dispuestos a hacer Skype, llamada telefónica y a tener una relación un poco más cercana con los alumnos. Por eso también hacemos esa especie de viajes y tours que vamos por todas las sedes o por las sedes más importantes o más. Todas son importantes, evidentemente, pero me refiero a las que más alumnos tienen de la parte técnica, y hacemos esos viajes, esos talleres presenciales en los que llevamos los inversores, os los enseñamos, os explicamos cómo se conectan, etcétera. Y por mi parte nada más, ya muchos ya me conocíais, os voy a presentar a Luis Fariza, y ahora será él el que comparta su pantalla ya con la nueva presentación. Y Luis es responsable técnico de Goodwi para la zona, principalmente España y Portugal, pero también se encarga de otros países, Grecia, Rusia, etcétera. Entonces, sin más, Luis va a ser el que va a hacer la presentación. Yo intentaré moderar el chat. Las preguntas las vais poniendo por el chat. Yo iré moderando y contestando las que yo sepa, y las que no se las preguntaré e interrumpiré a Luis. Y nada, no os queréis con nada en el tintero. Os va a explicar Luis la gama de la empresa, por supuesto, que es Goodwi, dónde está Goodwi, y la gama de inversores residenciales para lo que os llevo meses preparando, que es esta década fotovoltaica que nos espera, en la cual el autoconsumo, tanto industrial como residencial, va a ser absolutamente
pues el bombazo de esta década, desde mi modo de ver, porque en poquitos meses bueno, desde hace un año va a hacer ya, un año y poco más que se publicó el Real Decreto 244 en España de liberación del autoconsumo fotovoltaico por fin. Y estamos todos viendo, alumnos nuestros han montado empresas, otros contratan alumnos nuestros, se está experimentando un boom fotovoltaico otra vez, pues sin precedentes. Y yo creo personalmente, y soy firme creyente de esto, de que va a ser un bombazo tremendo esta década. Así que sin más, os dejo con Luis. Y si ahora compartes tú, Luis, dejo de compartir yo la pantalla. Y ahí tenemos a Luis. Adelante cuando quieras, Luis. Pues Álvaro, muchas gracias por la presentación. Gracias también por la oportunidad de, bueno, ¿veis la presentación? Sí. Vale. Y muchas Puedes gracias buscar por el la chat. oportunidad de presentar pues, no solo a Goodwe, a los asistentes, a los alumnos, sino también pues, bueno, las soluciones para autoconsumo residencial, ¿no? Como es lo que vamos a hacer ahora en particular. Esperemos, como bien dices, ¿no? Que yo también soy un creyente de la solar fotovoltaica y especialmente del autoconsumo, de las múltiples aplicaciones que tiene la solar y especialmente el autoconsumo. Comparto contigo ese deseo y esas sensaciones que tenemos todos, ¿no? Yo creo, de este inicio, ¿no? de década para la solar fotovoltaica, ¿no? Bueno, voy a presentar brevemente a la empresa. Para todos aquellos que no conozcáis Goodwe, Goodwe es un fabricante, es una empresa que es fabricante de inversor fotovoltaico. Nos dedicamos exclusivamente al inversor fotovoltaico. Se funda en el 2010 en China, en la ciudad de Suzhou. Está muy cerquita de Shanghái para que lo podáis situar un poco en el mapa. Y desde el 2010 pues, ha ido proyectándose hacia el exterior. Inicialmente estaba centrado en el mercado doméstico y desde el 2014 se fue fundando delegaciones en el resto del mundo, ¿no? Especialmente a nivel europeo, pues comenzó en el Reino Unido y en Países Bajos. Y en el 2018, en noviembre del 2018, relativamente hace poquito, se funda la sede europea para llevar no solo Europa, sino la zona de Europa, Medio Oriente y África, que es donde pues, tanto Georgia como yo trabajamos, ¿no? Y estamos creciendo mucho además y eso es buena señal, ¿no? De que el mercado, como estábamos diciendo antes, pues está incrementándose enormemente, ¿no? En estos 10 años, pues bueno, se han conseguido una serie de patentes y una serie de desarrollo de producto muy interesante que nos ha llevado, ahora mismo durante el día de hoy hemos recibido la notificación, ¿no? De que ha sido galardonada la empresa por quinta vez consecutiva por Tube Rayland, quizá lo conozcáis, os suena, el instituto, la entidad certificadora a la calidad de los productos. Ningún otro fabricante del mundo ha conseguido por más de 2 veces consecutivas la obtención, ¿no? de este premio a la calidad del producto. Goodwe lo ha conseguido por quinta vez, con diferentes productos. En estos 10 años, como decía, pues bueno, prácticamente calculamos que hay una producción, una potencia instalada ahora mismo de unos 15 gigavatios. La producción de fábrica puede llegar hasta 8 gigavatios. Y el ranking mundial, aproximadamente, dependiendo qué rankings es el de Bloomberg, creo que el de Bloomberg este año pasado nos situaba en el 6º del mundo, 6º fabricante global de inversor fotovoltaico. Dependiendo del ranking, estamos entre el 4º y el 7º del mundo. Como digo, Bloomberg creo que nos situaba en el 6º del mundo. Esto sin entrar en los mercados ahora mismo más activos, que son Estados Unidos y Japón. Y es precisamente este año cuando ya estamos planificando, ya está en marcha de hecho, el desembarco tanto en Estados Unidos, en Japón, como también en Canadá. Con lo cual, pues bueno, esperamos pues, tener mayor presencia global y aumentar pues no solo la calidad del producto, por supuesto, sino el ranking. Al fin y al cabo, el ranking lo que demuestra también es, sin lugar a dudas, la calidad del producto, ¿no? Un producto malo, una empresa que pone un producto malo en el mercado, tarde o temprano el propio mercado la expulsa del mercado, ¿no? Como podemos ver aquí, pues bueno, la cuota de mercado en China es del 35% en el mercado doméstico y a nivel de ranking a nivel nacional, Australia estamos entre los 3 primeros, en India también, en Turquía, en Países Bajos estamos entre el primero y la segunda posición en inversor Stream Inverter, mercado distribuido. Y en España y Portugal, que llevamos trabajando un poquito más bueno, diríamos
desde que se funda la sede europea, efectivamente, pero realmente con una presencia desde enero del 2019, cuando ya hay una dedicación centrada en España. Hemos ido alcanzando una cuota de mercado a nivel de distribución que estimamos entre el 12-15% solo en este periodo, ¿no? Y bueno, voy a proceder un poco ahora a la gama de productos. Esto es un poco la visión de la empresa. A nivel de producto, Goodwe, tenemos dos líneas de trabajo, dos líneas de producto. Los inversores tradicionales de conexión a red, como los que vemos que son residenciales y comerciales e industriales, que vamos a ver en breve. Y la segunda línea son los inversores híbridos, que vamos a abordar posteriormente. En esta línea de inversores tradicionales de conexión a red, nosotros fabricamos string inverters. Eso significa que no fabricamos inversores centrales, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí podemos ver en los inversores residenciales que la potencia más baja de inversor que disponemos ahora mismo en el mercado, que es un inversor nuevo que presentamos el año pasado, es el XS, vamos desde los 700 vatios, que es una potencia muy, muy, muy bajita, ¿no? Casi estaríamos hablando de un microinversor. No lo es, por las características que tiene, pero es un inversor muy pequeñito, hasta 3 kilovatios, y llegamos hasta 25 kilovatios. ¿De acuerdo? Esta es la gama residencial. Algunas veces me preguntan, oye, 25 kilovatios es saltaría ya casi a un pequeño comercial. Y es correcto, pero esto depende del mercado. En el mercado asiático, 20-25 kilovatios se considera residencial y, sin embargo, en Europa pues ya consideraríamos que sería un pequeño comercial. En todo caso, nosotros lo tenemos en la gama residencial. Como vemos, vamos desde potencias de 700 vatios hasta 25, con los modelos XS, entre 700 y 3 kilovatios, monofásico, con un punto de seguimiento. El DNS, que es la evolución, con 2 puntos de seguimiento, también monofásico, de 3 a 6 kilovatios. Voy a permitirme que salte este inversor, ahora lo explico. Siguiente tenemos el MS, que es monofásico y, como vemos, ya son potencias de 5 a 10 kilovatios. Esto quizá en España nos llama un poco la atención, pero hay mercados donde se puede conectar a nivel monofásico mayores potencias, como es México y Australia. De hecho, este inversor fue diseñado y presentado el año pasado en Intersolar, en la Feria Intersolar del 2019 en Múnich, fue diseñado especialmente para Australia y México. Y se presentó en Europa porque también hay pequeños nichos donde se puede aprovechar. Y aquí abro un paréntesis, ¿no? Precisamente por el Real Decreto 244, que habilita el autoconsumo en España, de abril del 2019, pues ya se permite la conexión en monofásico hasta 15 kilovatios. Es por ello que estamos en proceso de certificación de esta serie para el mercado español. No está disponible ahora mismo, está disponible el producto, pero no está certificado, con lo cual no lo podríamos utilizar, pero sí está en proceso de certificación para España. Como vemos, tiene 3 puntos de seguimiento. Luego ya saltaríamos a los equipos trifásicos. Como veis, tenemos aquí SDT y SDT generación 2. Es fácil adivinar que la generación 2 va a sustituir a la generación 1. Todavía no la sustituye porque los equipos de 20 y 25 kilovatios de la generación 2 están en proceso de certificación. En el momento que se obtengan, pues la generación 1 ya no aparecerá en las presentaciones, ¿no? En todo caso, bueno, son equipos, como vemos, pues muy versátiles, como vamos a ver a lo largo de la presentación. Toda la gama de producto, independientemente si es residencial o no, son equipos de IP65, es decir, pueden ser instalados en el interior como en el exterior. Y también toda la gama de producto puede ser instalado hasta 4.000 metros. Esto a mí me gusta señalarlo porque en España, bueno, no disponemos de esa altitud, pero tiene una implicación para aquellos que sepan un poco el diseño de productos y se han instalado proyectos en diferentes países. Dependiendo a la altitud en la que estemos desarrollando el proyecto y estemos instalando el aislamiento, se tiene que considerar la altitud para estimar e instalar el aislamiento eléctrico adecuado. Pongo un ejemplo. No es lo mismo hacer una planta fotovoltaica pequeña o grande, da igual, a nivel del mar o hasta 2.000 metros, que es el rango de altitud de la mayoría de los fabricantes, que hacerla por ejemplo, a una altitud de más de 2.500, 3.000 metros, por ejemplo, como en el desierto de Atacama, o México, o Marruecos. Tampoco nos tenemos que ir más lejos, ¿no? O precisamente en España y Portugal, a una altitud que llamaríamos de alta montaña para España y Portugal, ¿no? Lo digo porque tiene una implicación en el aislamiento eléctrico. Me gusta remarcarlo porque esto
no hay que cambiar nada del inversor, no hay que añadir una protección externa. El inversor ya está protegido, ya tiene un aislamiento eléctrico, independientemente de dónde vayamos a instalar el equipo, sea a una baja altitud como a una alta altitud. Que yo sepa, hablo ya a nivel personal, no hay, creo, un fabricante que tenga desde que cuando uno compre el producto ofrezca esta altitud. Eso significa que la robustez del equipo, ¿no? Podemos instalarlo en cualquier condición extrema, como vamos a ir viendo poco a poco. Este Perdona, equipo Luis, que me he saltado, sí, que te corto. Uno de los equipos que ha cedido Google es un XS que tenemos, ¿verdad? correcto. Es el que vais a poder ver. Si no hubiera sido por todo este encierro, ya habríamos hecho muchos más vídeos con el XS, pero estamos preparando una pequeña sorpresa, una instalación bastante maja que vamos a preparar en la instalación de Plaza en Zaragoza, y vamos a colocar tanto el XS como el otro inversor más grandote que nos cedió Goodway. Entonces podréis ver cómo se conecta, cómo se configura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Solo quería aportar eso. He visto aquí el XS y me he Perfecto. acordado. Sí, lo voy a mostrar a modo de ejemplo, precisamente porque como lo tenéis, ¿no? Yo he centrado un Sí, poco la presentación en la puesta en marcha, ¿no? perfecto. El inversor que me he saltado a propósito es el DSS. Este llamamos es un equipo premium por las características que tiene, ya no solo visualmente. Recibió un premio precisamente europeo, el Red Dot, se llama Premio Europeo al Diseño Industrial. Sí. Eh, las características que le hacen un poquito más particular, bueno, aparte de la pantalla en color, es que dispone de protecciones o de funcionalidades que la gama estándar no, o bien son opcionales o no están disponibles, ¿no? Por ejemplo, como la medición de temperatura en los conectores, tanto de entrada de fotovoltaica como de salida, ¿no? El terminal de alterna, ¿no? Para un equipo residencial esto no es habitual. En los equipos ya grandes suele ser opcional, ¿no? Tener este tipo de funcionalidades. En todo caso, es un equipo premium y bueno, está para grandes clientes que quieren una línea específica, un poco para mostrar su excelencia en los productos que disponen, ¿no? Para programas especiales, ¿no? Con empresas. No es un equipo habitual. Como podemos imaginar, el precio es más elevado que la gama convencional, con lo cual no es un equipo que se instale habitualmente, pero es un equipo muy interesante, no obstante. La siguiente familia o gama dentro de los inversores de conexión a la red, como digo yo, tradicionales, es la gama comercial industrial, en la que tenemos el SMT, el MT y el HT, que es nuevo. Lo presentábamos en Genera, tanto el HT comercial industrial con esta gama de potencias, como el inversor ha pensado de 250 kilovatios, pensado para grandes plantas, lo presentábamos en Genera de este año, la feria española de energías renovables en Madrid en febrero del 2020, relativamente hace poco, ¿no? Y bueno, son equipos que se instalan muchísimo, el SMT y el MT. El HT está en proceso de certificación. Yo calculo que para otoño, espero, estén certificados, con lo cual disponibles, porque es un equipo ya prácticamente lo tendríamos disponible, falta la certificación, como digo. Y mientras tanto, como digo, la serie SMT como MT se lleva instalando mucho en España y Portugal, precisamente para instalaciones de autoconsumo comercial e industrial. Esto, Álvaro, aquí dejo un poco, si queréis, pues en el futuro podemos hacer una presentación solo centrándonos en autoconsumo en Sí, comercial e industrial, que también puede ser sí. muy, muy interesante. Sí, centramos esta en residencial, que es lo que yo creo que tal, pero haremos la siguiente, será de industrial. Perfecto. Como vemos, la gama residencial iba de 700 a 25 kilovatios y la gama comercial e industrial, pues vamos desde 25 hasta 150 y ya pasamos a grandes plantas de 250 kilovatios. Como decía, ¿no? Todo IP65 hasta 4.000 metros de altitud. Todos los inversores disponen de comunicación Wi-Fi. En los comerciales industriales podemos incluso elegir otro tipo de comunicación como PLC para grandes plantas o para comercial, si fuera interesante, etcétera, etcétera. Como digo, pues son equipos muy, muy, muy versátiles, ¿no? La segunda línea que comentaba es la línea de almacenamiento de energía. ¿Vale? Espera, Esta Luis, línea de perdona, almacenamiento... perdona, Luis, ¿puedes volver una para atrás? Sí. Pregunta a un asistente. Dice, lo que no veo es a qué voltajes de campo generado funciona cada inversor. Digamos que en esta representación están puestos los rangos MPT, ¿no? Cuando arranca
y cuándo para más o menos la limitación, porque sí que en el último, el más grande de los industriales has puesto que es para hasta strings de 1500 voltios, pero no sé si acepta 1500 de entrada o supongo que sí, se lo pone ahí, pero preguntaba más o menos el rango de No, entrada de voltaje de los diferentes inversores. muy acertada la pregunta. No he incluido, tampoco pretendo ir muy en detalle a cada producto, pero sí os puedo indicar, en la gama residencial, dependiendo qué serie sea, pues estamos hablando de 600 voltios de rango de tensión de entrada, etcétera, ¿no? O hasta 1000, dependiendo del modelo. En la gama comercial industrial estamos hablando de 1100. Tanto el SMT, MT como el HT comercial industrial pueden llegar a trabajar hasta 1100 Hasta 1100. voltios de entrada. Un poquito más, eso te permite pues, trabajar con uno o dos módulos más respecto a tensiones de 1000 voltios de máximo de entrada. Y ya, como comentabas, ¿no? el HT de 250 kilovatios trabaja 1500. Perfecto. Bien, la segunda línea que comentaba, que es de almacenamiento de energía, se divide a su vez en dos familias, ¿no? En subfamilias. Comienzo por la derecha, que es más sencilla, es el retrofit o acoplamiento en alterna. Como veis, no hay puntos de seguimiento fotovoltaico porque no es un inversor puramente dicho, es un cargador-descargador de energía de batería. Esto es muy útil para instalaciones fotovoltaicas ya existentes, que haya podido cambiar la regulación y que el cliente final pues, quiera almacenar la energía en lugar de verterla, bien porque haya cambiado la tarifa, bien porque ya no le remuneren adecuadamente, etcétera, ¿no? Con lo cual permite un almacenamiento posterior, ¿no? Vale. Se llaman es un cargador-descargador, en otras marcas lo llaman gestor energético, pero no es más que un inversor cargador. O sea, Exacto. le podemos programar para que el sobrante, en lugar de verterlo, lo lleve a una batería y luego, cuando se pone el sol, coja de esa batería y lo dé a la casa, a las cargas, y luego ya entraría a la red por la noche. Correcto, esa es la idea. En el mercado, pues bueno, se suele llamar retrofit porque es como aprovechamiento de sistemas fotovoltaicos ya existentes, el aprovechamiento de esa energía, ¿no? Que pueda estar disponible. Y bueno, es una gama, como veis, es pequeñita, ¿no? Entre 1 a 10 kilovatios, en un modelo trifásico de hasta 10 kilovatios, ¿no? Estamos hablando de bajo y alto voltaje, ¿de acuerdo? Me centro más y me voy a centrar más durante la presentación en la gama híbrida, que es posiblemente una de las gamas más reconocidas en el mercado internacional de Goodwi. Goodwi, pues desde que se funda, uno de los equipos que inició el desarrollo es el ES, este equipo. Durante 3 años pues estuvo desarrollando el equipo de I+D, estuvo desarrollando pues, este equipo un concepto híbrido, como vamos a ver en breve, muy, muy interesante, ¿no? En la gama híbrida, como digo, pues tenemos equipos monofásicos, EM, ES, EH, y equipo trifásico ET. A nivel de uso de batería, tenemos equipos de bajo voltaje, S y M, y de alto voltaje, EH, ET. Solo por aclarar, la denominación híbrido, para aclarar, porque también cambia respecto a las marcas, en este caso es que tiene conexión de batería y capacidad de derivar a batería o usar batería, ¿no, Luis? Correcto. Ahora lo vamos a ver. Voy a hacer una pequeña pausa para explicar el concepto de híbrido de Goodwi. Hay otros fabricantes que tienen otro concepto. Y eso, bueno, la verdad que la palabra híbrida se utiliza mucho, Por pero no hay eso, un entendimiento, ¿no? No hay un común. para aclararlo, porque yo les lo cuento en las clases a ellos, que lo de híbrido se usa muy a la ligera. Lo que parece tener más peso es que híbrido hablamos cuando ya tiene terminal de batería opcional, que no es obligatorio porque es un inversor de red, entonces no es obligatoria la Correcto. batería, pero le podemos poner batería en cualquier momento y utilizar. En cuanto a bajo voltaje y alto voltaje, pues bajo voltaje 50 voltios así, alto voltaje alrededor de 400, 500 voltios de batería, más o menos. Efectivamente. Bajo voltaje en nuestro caso es de 48 voltios. Estamos hablando siempre de baterías de ion litio en toda la Sí. gama de producto. Antiguamente se trabajaba con plomo ácido, pero desde hace más de 2 años se paró de trabajar o de dar soporte o desarrollar software para plomo ácido. Todo el mercado va a ion litio y además todo el mercado a nivel europeo va Por hacia ejemplo, alto esta. voltaje. Sí, correcto. Sí, efectivamente. Vale. No la acerco mucho más porque pesa 25 kilos. Vale. Esta es compatible, ¿verdad? Con vuestros sistemas. Sí. Luego vamos a ver la lista de compatibilidad, ¿no? Que comentamos luego las compatibilidades. ¿Qué significa compatibilidad? Por cierto, es interesante además. Bueno, Adelante, como muy vemos bien. por las potencias, estamos hablando pues, de entre 3 y 10 kilovatios.
Por eso he querido incluir en esta presentación, que inicialmente era pensado solo para residencial, solo pensado en la gama residencial de Goodwin, he querido incluir también los híbridos porque también son aplicaciones residenciales, aunque nuestro nombre de gama sea diferente, ¿no? Almacenamiento de energía, familia híbrida, ¿no? De hecho, en España se utilizan mucho como, bueno, para aplicaciones de autoconsumo con o sin batería. Luego explicamos por qué. Este último producto que tenemos aquí, esa es el integrado, lo desarrolló un integrador australiano hace 2 años, y el año pasado se decidió ya incorporarlo al portfolio internacional. Está también en fase de certificación para España. Básicamente es LS, la tapa de potencia y el hardware del inversor está en la parte superior. En la parte intermedia están las protecciones y comunicaciones, y en la parte inferior están las baterías. La parte de arriba es un IP65 y la parte de abajo es un IP54, con lo cual es un todo en uno, como lo llamamos, ¿no? Monofásico y baterías de bajo voltaje, ¿no? Bueno, simplemente mencionar que el EH es un equipo que estamos promocionando mucho ahora. Recibimos el premio de PV Magazine, la revista internacional, pues ahora mismo de referencia, ¿no? De hace ya unos años, al mejor inversor del mercado 2019. Recibimos el premio físicamente en enero del 2020, ¿no? Yo tuve el honor de participar en esa celebración, ¿no? Qué bien, Simplemente qué lo bien. menciono, ¿no? Para que se vea No, hay que contar las cosas. Si sale bien, sale bien. Claro que no. Bueno, pues me voy a centrar un poquito en los nuevos inversores, concretamente también en el XS, ya que lo tenéis, pues que veáis un poco, que veáis lo que tenéis, ¿no? El XS es un inversor muy, muy pequeñito, como comentaba antes. Es un tamaño muy reducido. Si lo tuviéramos aquí físicamente, es menor, aunque ponemos aquí una 4, es un poco menor a una 4. Es así. Sí. O sea, la dimensión de la carcasa es inferior a una 4, aunque aquí indicamos a 4. Es un tamaño muy pequeñito. Tiene una tensión de arranque de entre 40 y 50 voltios. No digo dependiendo del modelo, el de 700 y 1000 vatios es de 40 voltios de arranque. Eso es, diría que un módulo de alta eficiencia, pero realmente son 2 por la potencia que necesita para arrancar. Y la gama de 1500 hasta 3 kilovatios, hasta 3000 vatios, con 50 voltios arranca. Vale. Que yo sepa, 40 voltios es la tensión más baja del mercado. Sí. Sé que a 50 voltios hay otro fabricante, también muy, muy bueno, que tiene al menos un producto que trabaja en este rango de potencias que puede arrancar esta tensión tan baja, ¿no? El XS también es compatible con módulos bifaciales. Ya sabéis que los módulos bifaciales, la gran diferencia es que nos aporta un poquito más de corriente, con lo cual el inversor tiene que tener preparado no solo el terminal de entrada, sino también el punto de seguimiento. Es decir, físicamente hay un cambio de componentes. ¿De acuerdo? El inversor tiene que estar preparado físicamente a nivel de hardware, pues la tarjeta de entrada, para poder utilizar o poder operar con módulos bifaciales. Módulo tradicional, todos conocemos, ¿no? Pues entre 9, 10, 10,5 amperios de trabajo, grosso modo, y un módulo bifacial pues te puede trabajar a 11,5, 12, incluso 12,5, ¿no? Dependiendo del fabricante, ¿no? Por eso el inversor hay que prestar atención que los inversores, si trabajamos con módulo bifacial, que los inversores sean compatibles, ¿no? Vale. Quizá en residencial... Hago un pequeño paréntesis con esto, que hemos hablado de bifaciales en las clases. Lo normal es que un panel saque esos 9 y pico amperios, casi 10 amperios, una placa grande actual de 72 células, pero estos bifaciales os dije en las clases que sacan 11 y pico, y eso suele desvirtuar ya todos los cálculos. Y recordad que a un inversor, a la entrada de inversor, debemos cumplir las limitaciones de tensión de entrada y de intensidad de entrada. Entonces, si usamos bifaciales, probablemente cumplamos fácilmente voltaje de entrada, requerimientos de entrada de voltaje, pero por número de paneles que nos caben, nos pasemos en intensidad. Entonces, este inversor acepta un poquito más de intensidad en su entrada, ¿no, Luis? Esa es la historia. Efectivamente. No, perfecto. Siempre hay que prestar atención. Si vamos a utilizar bifaciales, cuidado con las entradas de los inversores, ¿no? Porque siempre nos fijamos en tensión, como bien dices, Álvaro, pero las corrientes pueden destruir físicamente dentro del inversor los componentes, ¿no? Los bifaciales quizá en residencial no pensemos que no se aplican mucho, que está más pensado para grandes plantas, pero cuidado porque yo he visto muchas aplicaciones ya de pérgolas, fotovoltaicas o incluso aparcamientos
utilizando bifaciales. Y ya estamos hablando de inversores que que podrían ser residenciales, ¿no? Una pérgola, imaginemos, ¿no? En grandes restaurantes, etcétera, ¿no? O un ático que tenga una pérgola. Los bifaciales ya se empiezan a utilizar también en este tipo de aplicaciones, que queda muy bonito, dicho sea de paso, pero hay que tener cuidado en la selección del inversor. Además, el XS nos permite un 10% de sobrecarga. Explico qué es esto brevemente. En tanto que el inversor tenga energía disponible en la entrada, cumpliendo, como decimos, los parámetros de entrada, si tiene más energía de la que el inversor, el nominal del inversor, la potencia de salida nominal, puede entregar un poquito más. Ese poquito más lo tenemos tarado o estimado en 10%. ¿De acuerdo? Es decir, que un inversor de 1000 vatios de potencia nominal de conexión a red, en tanto que tuviera energía suficiente a la entrada, podría aportar pues, hasta 1100. ¿De acuerdo? Ese 10% más. Nos pregunta Luis, un asistente, Vico, dice, ¿los inversores llevan protecciones internas? Sí que llevan, ya adelanto yo. Tú complementas ahora, Luis, la respuesta. Dice, para proteger el equipo antes de sobrecargas por accidente, un fusible o así, que yo sepa sí que lleva todo tipo de protección de sobreintensidad, de inversión de polaridad. Ahí estamos leyendo en la diapositiva que llevan SPD de tipo 2, es opcional. El SPD es el Source Protection Device. Que es el sobre tensiones. Pero correcto. A partir de aquí, llegue ya Luis, si tienen protecciones o no tienen protecciones, yo creo que sí. Como bien dices, todos los inversores sería también en cierto modo una locura, ¿no? Presentar un producto que no estuviera protegido, ¿no? Tanto en la parte continua como en la parte alterna, como en la tarjeta de comunicación, están protegidas. Las protecciones que utilizamos son integradas en la tarjeta, en la propia tarjeta electrónica. Con estos equipos pequeñitos no tiene sentido reemplazar componentes. En el caso de que hubiera algún componente dañado, se reemplaza directamente el inversor. Eso también es pues, muy, muy interesante, ¿no? La facilidad de rapidez de cambio, ¿no? Las protecciones, como indicábamos, hay múltiples protecciones, pero bueno, menciono así un poco las más relevantes. Polaridad invertida, que nos confundamos en la entrada. De sobretensión también está incluida hasta unos rangos. La protección por sobretensión, que es lo que estamos viendo aquí, SPD. Toda la gama residencial es tipo 3. Se sobreentiende que un residencial está dentro de una residencia, valga la redundancia, o en una instalación, con lo cual esa instalación también ya estará protegida con un tipo 2. Con lo cual, si estamos un poco familiarizados con las protecciones eléctricas, bueno, hay una cadena de protecciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, en función del rango de actuación, pues se clasifican según el tipo. Tipo 3 es lo que en el mercado encontramos para aplicaciones residenciales y es el tipo de protección que tienen los equipos. En este caso es opcional seleccionar el equipo para tipo 2. Tipo 2 ya es una protección un poquito más industrial. De hecho, toda la gama de inversores comerciales tienen tipo 2 desde fábrica, ¿no? Por defecto, como se diría. Esto a nivel de protección. A nivel de tarjeta de comunicación que lleva dentro también también tienen protección las líneas de la tarjeta de comunicación dentro de los inversores. Hay múltiples protecciones. Está disponible también la información en tanto los manuales como en la ficha técnica. Pero okay. La respuesta es sí están protegidos, ¿no? A nivel de comunicación, los inversores residenciales como comerciales industriales, por defecto entregamos el módulo Wi-Fi, que es este módulo negro que se ve aquí. Se puede sustituir por un módulo LAN y directamente conectamos por Ethernet al router existente, ¿no? Lo más habitual y que gusta mucho más, ¿no?, al cliente final y también a los instaladores es que venga el Wi-Fi, porque es mucho más sencillo a la hora de conectar, especialmente en una residencia. Luego aquí ya depende qué potencia de señal tenga el router, ¿no? Si hablamos ya de casas o viviendas relativamente grandes o que el inversor esté en la guardilla o en el garaje y el router esté en el despacho, en la cocina o donde sea, ya hay que medir la señal, ¿no? Pero bueno, eso pasa con todos, luego hasta con los ordenadores, ¿no? Que muchas veces no conecta bien dentro de la vivienda. En todo caso, el Wi-Fi viene por defecto y también la comunicación 485. Y si no se cablea, Luis, yo he acabado cableando mis ordenadores, o sea que en mi casa harto ya del wifi, de las alturas y tal, he acabado cableando. Si no se cablea y ya está. El cable nunca falla, ¿no? También hay que reconocerlo. Un cable de red al router y ya tenemos el equipo asegurado, ¿eh? Eso.
El siguiente modelo que presentamos, o que os quiero presentar, es el que comentaba, ¿no? La generación 2, ¿no? Que comentaba antes en la gama residencial, que llegaba pues, de 4 hasta 25 kilovatios, ¿no? Que es una gama muy amplia, ¿no? Trifásico. Estamos hablando de dos puntos de seguimiento. Me viene ahora este recordatorio, un poco esta idea que no he comentado, y es relativa a las protecciones. Como máximo vamos a disponer de 2 entradas por punto de seguimiento, con lo cual no necesitamos proteger con fusible, porque en el caso hipotético que hubiera un cortocircuito, la corriente de una serie fluiría por la otra. No provocaría daño en tanto que la configuración de la serie sea la misma, es decir, el mismo número de módulos por serie y la misma tecnología de célula. Se entiende que cuando hacemos una configuración, una instalación con múltiples series fotovoltaicas y conectamos a un único punto de seguimiento, el inversor, esas series que estén conectadas a ese punto de seguimiento van a ser idénticas en número de módulos y en el tipo de módulo. Es lo que llamo tecnología de la célula fotovoltaica. Si no, estaríamos provocando mismatch, que se llama en el sector, que es una descompensación entre iguales, entre comillas. Lo que debería ser igual no es igual, ¿no? Mezclar churras con merinas, hablando en plata. Correcto. Los módulos siempre de la misma potencia y de la misma tecnología. No metamos un campo con bifaciales, otro campo con 60 células, otro con 72, otras intensidades. Correcto. Lo más homogéneo Correcto. todo posible y series iguales, si es posible. Eso es. En tanto que eso se cumpla esa regla de buena praxis, ¿no? De buena práctica. En el caso hipotético de hubiera un cortocircuito entre ellos, la corriente que una serie generaría la estaría, entre comillas, consumiendo la otra serie, pero esa serie no estaría afectada porque esa corriente es equivalente a la que ella misma puede generar, ¿no? Es en esos casos donde no es necesario proteger con fusibles. A partir de más de 2 series conectados a un punto de seguimiento, sí es necesario proteger con fusibles, porque podría darse el caso de que 2 series estuvieran inyectando por cortocircuito a una serie y esa serie se vería dañada sí o sí. Dañaríamos a la tercera, exacto. Correcto. Entonces ahí cuando a partir de más de 2 series necesitamos proteger por fusibles. Dicho sea esto, ¿no? A mí me gusta proteger siempre, personalmente, ¿no? Sí, pero bueno. te iba a decir, digo, pero si por el coste que tienen los fusibles, yo pondría en todos sitios. Un cuadro de protección de continua imprescindible y cuanto más completo, mejor. Es que no es, correcto. No es dinero en comparación con el monto total, ¿no? Exacto. La protección nunca sobra. Nunca sobran las protecciones, ¿no? En todo caso, los inversores string, toda la gama de portfolio de todos nuestros productos son string, es decir, son inversores para conectar series fotovoltaicas directamente, ese es el significado de string inverter. Toda la gama residencial y parte de la comercial no necesita o no sería necesario instalar fusibles si no quisiéramos. Luis, pregunta a Richard, dice, o sea que las series deben tener la misma corriente con la misma cantidad de paneles. En el caso de que tuvieran la misma corriente con diferente cantidad de paneles, habría que poner fusibles. ¿Va por número de placas o por intensidad la historia? Es una combinación porque también por el número del número de módulos te da la tensión de trabajo de esa serie fotovoltaica. Imaginemos que el inversor no esté trabajando, está durmiendo. En el paralelo que se forma en el punto de seguimiento, que es donde se conectan las 2 series en este caso, o las 3, sí, o las que hubiera. Tendríamos un mismatch, una diferencia entre el voltaje que genera una serie y otra, ¿no? Digo, durmiendo, no necesariamente un inversor durmiendo tiene que estar por la noche. Puede estar en operación y mantenimiento, el inversor está apagado de continua, y sin embargo las series en tanto que tengan radiación, van a tener tensión de trabajo. Van a dar tensión, ¿no? Por la iluminación. Si no hay corriente de salida, no generarán corriente, pero esa tensión, esa diferencia de tensiones que se equilibra, entre comillas, en el paralelo, puede provocar una corriente inducida de una serie a otra. Puede dañar una serie a la otra porque tenga una más voltaje que otra, ¿no? Correcto. Entonces, si hay diferentes potenciales, si una está dando 600 y otra da 520, ahí tenemos 80 voltios, que eso induce una corriente hacia la más desfavorecida. Entonces, esa corriente la van a absorber, se van a convertir en consumidora las placas y eso no es... Correcto. Uno de los efectos es células calientes, etcétera, etcétera, ¿no? Si tuviéramos una termografía de los módulos, podríamos ir viendo cómo los efectos poco a poco
van apareciendo células calientes y una célula caliente degrada la célula, degrada el módulo, etcétera, ¿no? Puede provocar incluso la rotura del cristal, etcétera. O sea, hay mucha... Mira, yo tengo una pregunta, Luis, Vamos, aprovechando. Yo también tengo preguntas. En el caso de que has dicho tú que tenemos un inversor en mantenimiento, por ejemplo, no es buena costumbre cortocircuitar, positivo y negativo, o sea, cerrar para que no evitar cualquier tipo de corriente en los strings y cortocircuitar positivo con negativo en cada string. ¿No hay interruptores para ello? El inversor tiene interruptor de continua, de hecho está en la parte inferior. Aquí Pero estaría. cortocircuita o simplemente abre. Abre el circuito Vale, pero igual internamente. quizá para evitar, lo digo porque hay Pero un el aparato problema de muy... cortocircuitar Sí. es que más que Aparte de la cuando chispa, aparte del arco y la el, chispa, ¿eh? el problema que pones a la serie a trabajar en su máximo, ya no es el óptimo que te lo da el inversor, lo busca el inversor, sino estás poniendo a trabajar en cortocircuito, dependiendo de qué circunstancias podría ser un poco peligroso. Y sobre todo cuando una vez que has puesto a trabajar en cortocircuito, abrir ese circuito es peligroso Sí, por la sí, no, pero corriente que eso, está circulando. exactamente. Me refería a algún dispositivo. Es que me ha venido a la cabeza un vigilante de aislamiento de Probat, que lo que hace que tiene un interruptor de continuo. El interruptor de continuo lo que hace es conmutar en una Hmm. cámara apagachispas grande en un Lo aparato que es el conozco, sí. interruptor de continuo, que es un aparato así. Y ahí dentro es donde sucede, ¿no? Y yo sé que cortocircuita y luego Hmm. abre de alguna manera el circuito otra vez, ¿eh? O sea, lo cierra otra vez, ¿eh? Era simplemente un comentario que me ha venido a la cabeza lo del cortocircuito. A nivel de, no, está bien, a nivel de operación y mantenimiento, por supuesto, aislar el inversor si tenemos que operar en el inversor. Y a nivel de la parte continua de los módulos, hay que prestar atención, ¿no? Ahí debemos abrir el interruptor, ¿no? Para que se abra el circuito. Y siempre tener en mente que la tensión que tenemos ahí, no hay corriente porque está abierto el circuito, pero tenemos tensión de circuito abierto, que no deja de ser también peligrosa. O sea, Y, vale. Y para terminar con esto, dice, comenta Richard para finalizar, dice, pero no todo el tiempo el sol va a irradiar igual en todas las direcciones, por tanto, en los strings no tenemos la misma cantidad de voltaje. Normalmente sí que tenemos, a no ser que tengamos diferentes orientaciones de strings, pero bueno, ¿quiere decir entonces que usando los fusibles está protegido frente a corrientes inducidas al string más débil? Es complicado. es complicado. Un matiz que viene al caso. Utilizamos o la conveniencia de utilizar inversores con múltiples puntos de seguimiento, el PP Tracker, ¿no? En inglés. En este caso, los equipos que estamos viendo son dos, precisamente para aprovechar diferentes superficies que tienen diferentes orientaciones. Las series fotovoltaicas que compartan superficie Y que irán al compartan mismo punto de string. seguimiento. Eso es, Richard. Las que Pero comparten ojo, string. exacto, o sea, no podemos mezclar dos series fotovoltaicas que estén orientadas en puntos diferentes a un mismo punto de seguimiento, porque eso va a Eso crear es. mismatch y eso crea células calientes, por experiencia personal lo he comprobado, móviles, de hecho. O sea, a lo largo del día una serie va a estar con un punto de trabajo no óptimo y eso provoca células calientes y a lo largo del día, según va cambiando el sol de posición, esas células calientes o ese punto no óptimo se traduce al otro, se va moviendo a la siguiente serie que está desenfocada, para que nos entendamos, ¿no? Y ahí Vale. provoca puntos calientes. Vale, también pregunta Vico, dice, para evitar esas corrientes de entrada a los strings, ¿no se protegen con diodos? Los diodos de... Los módulos tienen diodos de trabajo, sí. pero aún así puede suceder. Bueno, yo sí que he visto placas consumidoras, no sé si por fallo de diodo o porque superamos el voltaje del diodo y, Correcto. se convierte en consumidor. Los diodos están cuando sucede algo dentro del módulo. Es decir, que una célula esté dañada por el motivo que sea, se ha pisado, parece que no, pero las pisadas pandean y produce micro roturas de célula que generalmente son inapreciables, pero esas células ya se convierten en células rotas y son puntos calientes. Un punto caliente puede provocar que una parte del módulo se convierta en consumidor y ahí es cuando actúa el diodo del módulo. El diodo del módulo no está pensado para problemas exteriores, está pensado para problemas dentro del módulo. Vale. De hecho, realmente solo hay tres diodos. Hay tres diodos para las subseries que están dentro del módulo fotovoltaico. De a 60 o 72 células da igual. Vale.
Bien, seguimos que si no, no nos va a dar tiempo. Sí, bueno, Que pues en vamos. el, nos gusta hablar aquí. En la generación 2, como digo, un punto muy interesante que es la densidad energética. Cada vez más nos consultan a nivel de proyectos, especialmente para proyectos grandes, pero también cuando hay proyectos públicos o donde hay instituciones públicas, sean financieras o sean ayuntamientos, etcétera, cuál es la densidad energética de los elementos que están incluidos en ese proyecto, con lo cual el inversor tiene que aportar ese valor, ¿no? Esto tiene ¿qué es la densidad energética? Bueno, pues la potencia que es capaz, nominal, que es capaz del inversor por el volumen que dispone, o el kilo, dependiendo qué tipo de densidad estén requiriendo en el proyecto. Y prácticamente toda la gama de productos de Goodwin tiene una densidad muy alta. Eso significa que es un equipo muy pequeño, pero que ofrece una potencia muy alta para el volumen que tiene. Es un tema muy interesante que los proyectos cada vez más y más se incluye como información que hay que entregar para... Yo no lo conocía, lo reconozco. Kilovatio litro, entiendo, ¿no? De volumen. Litro o kilo, O kilo. dependiendo cómo sea la densidad que estén requiriendo. En batería sí que lo conocía, en Mm, kilovatio hora kilo y en kilovatio hora litro de volumen, pero en inversores no lo conocía. no solo del inversor, en los proyectos yo he visto que se está pidiendo, dependiendo del proyecto, de la envergadura del proyecto, se piden de los elementos que están dentro del proyecto, ¿no? Evidentemente el Muy bien. inversor es un elemento clave, ¿no? Pero además Ujú. elementos se puede pedir la densidad. Y bueno, pues también puede trabajar con módulos bifaciales, sobredimensionamiento, estamos hablando de hasta un 50%, siempre que cumplamos los requisitos, como comentábamos antes, de tensión y de corrientes de entrada. Si tenemos un módulo de alta densidad, perdón, de alto rendimiento, significa primero que disipa muy bien, con lo cual es capaz de aprovechar muy bien la energía, convirtiendo la energía en eléctrica en lugar de energía calorífica, y con lo cual nos dará mucha potencia para tensiones y corrientes, para tensiones relativamente bajas y nos dará unas posibilidades de sobredimensionar mayores que con módulos, por ejemplo, convencionales, ¿no? Pero también los módulos convencionales cada vez más nos están entregando ya potencias muy interesantes, ¿no? Prácticamente cada mes hay un módulo nuevo, ¿no? Con mayor eficiencia, con mayor potencia, ¿no? de nominal. En todo caso, este inversor es capaz de admitir hasta un 50% más de sobredimensionamiento, ¿no? Pero insisto, siempre que cumplamos tanto tensión como corriente. Exacto. Y ya por último, a nivel de la presentación es más larga, voy a ver si acelero un poco. El EH lo presento también porque es un equipo nuevo, como decía antes, este es el que le fue otorgado el premio, ¿no?, de la revista PV Magazine. Vamos a ver los híbridos ahora, con lo cual, pues bueno, no voy a pararme, ¿no? Vale. Conceptos de híbridos, que me parece que es muy interesante, ¿no? Siempre es el concepto híbrido de Goodwin. Ven, un inversor híbrido Goodwin es un inversor de conexión a red, que tiene dos características especiales. Uno, que puede trabajar con batería. No sé si veis el ratón, lo señaló el Sí, cursor. sí, sí. Bueno, yo sí que lo Perfecto. veo. Que puede trabajar con baterías. Digo puede porque no es necesario, no hay una obligación de conectar batería y esto tiene una implicación. Esto permite una flexibilidad a la hora de la inversión en el sistema fotovoltaico del cliente final. El cliente final puede comprar el inversor con sus módulos fotovoltaicos y conectarlo a la red y 2 años después, que tiene un pequeño colchón de ahorro, invierte en la batería. Además, aprovechará una bajada de precios que cada 2 años se producen las baterías, ¿no?, de ion litio. Como digo, la primera característica de este inversor de conexión a red. Puede trabajar con baterías, no es necesario. Permite una flexibilidad a la hora de hacer la inversión en el sistema fotovoltaico. La segunda característica, dispone de una línea auxiliar que llamamos backup. Esta línea auxiliar es completamente independiente de la línea principal. Es decir, que la protección anti-isla, que conocemos todos como inversor de conexión a red, aplica a esta línea. Si la red, por algún motivo, no está disponible, no tenemos red, este inversor dejará de inyectar por esta línea, pero la línea auxiliar seguirá alimentada en tanto que tengamos energía disponible, tanto de fotovoltaica como de batería. ¿De acuerdo? Insisto, son los dos puntos clave. Es un inversor de conexión a red, no es un inversor de aislada, aunque tenga una línea auxiliar que pueda mantener alimentada las cargas, el inversor pueda mantener esas cargas alimentadas,
en tanto que tenga energía, pero no es un inversor de aislado, es un inversor de conexión a red. Ahora, con algunos escenarios vamos a entender mejor estos ejemplos. Sí, yo siempre ¿Qué les tipo pongo el de ejemplo cargas? de, perdona Luis, yo siempre les pongo Sí, el sí. ejemplo de una nevera de vacunas en un hospital de campaña o algo así. Siempre pongo ese, pero no me sé más ejemplos. Siempre pongo el ejemplo de, o un Pues servidor informático, entiendo, eso es. Mm. algo que ¿Qué no tipo de pueda caerse. cargas? Las cargas son que llamamos esenciales o críticas. Los dos ejemplos son reales. Además, son ejemplos que nos vienen de nuestros clientes, ¿no? De los instaladores o del cliente final, ¿no? Como bien dices, mantenimiento de vacunas o de medicinas que tienen una temperatura crítica. A partir de una temperatura superior se desechan, no son válidas, ¿no? Las medicinas. Especialmente vacunas, ¿no? En estos días en los que estamos. Servidores informáticos, esto es real también, un ejemplo en España, ¿no? Por lo más importante de un servidor informático es el dato que tiene que guardar. Cuando detectan variabilidad en la red de alimentación, pueden interpretar que están siendo atacados, con lo cual entra en fase la carga de cierre de datos, una rampa de cierre, ¿no? Y eso lleva minutos, pues necesitan un sistema de alimentación, un SAI, ¿no? Un sistema de alimentación interrumpido. El equipo, el inversor híbrido Goodwin, tiene un tiempo de reacción equivalente a un SAI, a una UPS. Ese tiempo equivalente es menor de 10 milisegundos. Todo sistema energético que es capaz de cambiar de fuente de energía en menos de 10 milisegundos se considera sistema de alimentación ininterrumpido, porque lo que considera uno de los criterios es que la carga no detecte paso por cero. Físicamente, técnicamente hay un paso por cero. Ha habido una desconexión, imaginemos aquí de la red, que puede también alimentar la carga esencial, y hay un cambio de fuente energética. Técnicamente hay un paso por cero, pero en tanto que sea menor a menos de 10 milisegundos, la carga no lo detecta. Sobre todo la carga electrónica, tipo televisiones, ordenadores, servidores, etcétera, que son mucho más sensibles que un frigorífico, por ejemplo, ¿no? Es, Cargas es im- esenciales, pues como... Sí, sí, Álvaro. es imprescindible que exista batería para que funcione para que funcione la salida de backup. No, ¿O se puede pero sí configurar recomiendo... para que funcione? Es recomendable, vale. O sea, puede funcionar con las Sí, placas solo, digamos, ¿no? Mientras hay puede luz. funcionar, pero sinceramente va a durar muy poco, porque en el momento que haya una sobredemanda en la carga, si no Ya hay energía desconecta. disponible, el inversor va a buscar esa energía y no la va a encontrar y se apaga. Entonces, es la batería en Tampoco la tiene mucho mayoría de los sentido casos. que alguien conecte algo allí súper importante y no ponga una batería. Correcto, correcto. Claro, esa es un poco la idea, ¿no? Pero si tuviéramos 400 voltios de entrada aquí, estuviéramos trabajando en solo fotovoltaica, podría alimentar una carga, pero si hay un cambio de 1 kilovatio, y que no tiene 1 kilovatio hoy en día, ¿no? De cargas esenciales, no me refiero a cámaras frigoríficas, etcétera, etcétera, se va a venir abajo el inversor. Sí o sí, recomiendo encarecidamente que se conecte batería. Vale, ok, aunque Tipo de fuera cargas, pequeña, pues como, sí, sí, claro, que al menos te apoye un poco, ¿no? un Tipo de colchón. cargas, pues medicinas, cámaras frigoríficas, servidores informáticos. Hay un cliente, un estudio de arquitectura en España, que sí que lo considera este tipo de equipos, sobre todo el de 10 kilovatios, que es el trifásico, como equipo sustitutivo para motores de emergencia de elevadores y ascensores en pequeñas comunidades de vecinos o pequeños hoteles. No te permite mucha altura, pero es obligatorio que tenga un motor de emergencia. Los motores de ascensor son trifásicos todos. Bueno, pues te permitiría, tanto que tengas energía, incluso red, pues bueno, si hay un pequeño problema en el ascensor, esto comento porque es un caso real que me comentaron hace un año, Claro. a un régimen de bajada más lento, lo sentiremos por el paisano que se queda atrapado, pero al menos va a poder bajar, ¿no? Claro, Lo están eso de aplicando de esa quedarse, manera, ¿no? eso de quedarse, se va la luz y quedarse en el ascensor 3 horas, eso ya no tiene sentido ya. Entonces, a este equipo de sistemas pues, te pueden dar apoyo, ¿no? Vale. Múltiples aplicaciones. En residencial los híbridos se están utilizando muchísimo en España, precisamente por lo que comentaba antes de la flexibilidad de inversión. El no tener la necesidad de conectar una batería permite muchísima flexibilidad y pues, al cliente final le da garantía y le da un margen para poder recuperarse económicamente, ¿no? Y hacer la inversión posteriormente. Hay 4 modos de operación. Modo general, lo vamos a ver posteriormente, no me paro mucho. Backup, update económico, y lo vamos a comentar posteriormente, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el esquema. Vamos a ver algunos escenarios para entenderlo mejor. La lógica que tiene la forma de trabajar del inversor, la lógica que hay detrás, ¿de acuerdo?
En tanto que tengamos energía solar fotovoltaica, la prioridad siempre va a ser, yo creo que el esquema más está muy bien, las cargas. Y aquí no diferencia si es carga esencial, es decir, que está en la línea auxiliar, como si es carga de la línea interior de la vivienda. Va a inyectar por las dos líneas de igual modo. ¿De acuerdo? Si además nos sigue sobrando energía solar, el inversor cargará la batería. Si además tenemos más energía disponible, el recurso solar es grande, podremos exportarla a la red. Y abro un paréntesis. En aquellos países como España, donde hay una regulación o ese sistema fotovoltaico esté bajo un régimen de no verter a la red, el inversor se autocomanda para no verter a la red, ¿de acuerdo? Por lo cual, la exportación de energía dependerá si le hemos indicado al inversor, si le hemos configurado para que pueda exportar o no, ¿de acuerdo? Esta es la lógica desde el punto de vista llamémoslo así, de la energía solar. ¿Qué hacemos con la energía solar? Primero alimentamos cargas, independientemente del tipo de cargas, cargamos la batería y en tercera opción exportaremos a la red si queremos. Desde el punto de vista del consumo, ¿cuál es la lógica? Bien, el consumo, primero vamos a alimentar las cargas desde la energía solar fotovoltaica. Esto nos garantiza una optimización de la energía solar. Segundo, si la energía solar no es suficiente, pongamos un ejemplo, al atardecer, tiraremos de la batería, estaremos descargando la batería para suplir energía a las cargas. Y si no fuera suficiente, pongamos otro escenario, por la noche no tenemos solar y la batería, o al final de la noche, principio de la mañana, la batería posiblemente ya esté agotada, la red alimentará tanto la red principal como también la red auxiliar. ¿De acuerdo? Tercer escenario, la red se ha ido. Tenemos un problema en la red por mantenimiento, por avería del centro de transformación, lo que sea. Bueno, pues el inversor en menos de 10 milisegundos es un tiempo equivalente a un sistema de alimentación interrumpido. Abro aquí un paréntesis, aclaro, no es un sistema de alimentación interrumpido. Eso tiene unas funcionalidades más sofisticadas, pero tiene un tiempo de reacción equivalente. ¿De acuerdo? Y de hecho está testado de esa manera, está ensayado de esa manera. Pues el inversor, en tanto que tengamos energía fotovoltaica y batería, pues estará alimentando, batería, estará alimentando las cargas auxiliares. En este caso, la línea principal no será alimentada, precisamente por la protección antiisla. ¿De acuerdo? Estos son 3 escenarios para entender un poco la lógica de funcionamiento del inversor. Hay otros escenarios, por ejemplo, ¿no? Podemos estar trabajando en una red, si tuviéramos un inversor monofásico, pues en un sistema trifásico. Bueno, pues el Smart Meter, que es un medidor que viene incluido en el paquete del inversor, necesitaríamos la versión trifásica del medidor para poder hacer la gestión de energía correctamente. Y estaríamos trabajando con un inversor monofásico. Esto es posible. De hecho, esto sucede en Alemania, muy habitual. ¿De acuerdo? Portugal también es un país muy trifásico, mucho más que España a nivel residencial, y también sería aplicable a Portugal. Otro escenario es cuando disponemos ya de un sistema fotovoltaico aquí a la derecha existente que nos está vertiendo a la red interior y estamos aprovechando la energía. Bueno, pues una manera de alargar o aumentar la capacidad fotovoltaica y de almacenamiento sería, por ejemplo, instalar un inversor híbrido, ¿de acuerdo? Que primero estaríamos aumentando la potencia de generación, con lo cual estaríamos aumentando la posibilidad de alimentar a tiempo real, entre comillas, ¿no? Lo que es autoconsumo puro y duro, los consumos internos de la vivienda, y además tendríamos la posibilidad de no solo almacenar la energía disponible del sistema fotovoltaico, del inversor híbrido, sino además podríamos dimensionar e instalar una batería pensando en la energía disponible del sistema existente. Esto también es muy interesante porque permite también, pues bueno, jugar y aprovechar energía que anteriormente estaba disponible pero era desaprovechada porque ya no había más consumo, pues en este escenario se podría aprovechar almacenando en una bancada de baterías mayor de la que le correspondería a este inversor híbrido, entre comillas, ¿no? Mayor de la que podríamos pensar que sería necesaria para si este inversor híbrido estuviera conectado independientemente sin este sistema, ¿no?
espero más o menos que haya quedado este escenario, esta posibilidad Sí, sí. también. Me preguntan, Luis, me preguntan si estos inversores son paralelables o paralelizables. No sé, Vico, a cuáles te referías exactamente. O que nos diga Luis cuál de esos inversores de Goodwill son paralelables Perdón. para aumentar potencia, entiendo yo. Aquí me gusta matizar esto porque todos los inversores híbridos son de conexión a red. Eso significa que todos los inversores híbridos se conectan en paralelo a la red. La red siempre conectamos en paralelo. Lo que nos estamos refiriendo, entiendo por las preguntas, es que la gestión sea una gestión unificada para múltiples inversores. Sí, que haya maestros y Se puede esclavos, entender entiendo. paralelo. Entiendo que dice Sí, Vico, dice, para maestro aumentar potencia. esclavo, maestro esclavo, bueno, hay otras tecnologías. Hay una solución, pero está en fase de revisión. Un producto que tenemos es el SEC1000 híbrido, que permitiría hasta 10 inversores ET, el trifásico híbrido, hasta 10 inversores una gestión paralela. Pero lo estamos terminando lo que es la programación lo estamos terminando hemos hecho varios ensayos, tanto en España como en Italia, en Austria y demás, y estamos afinando el software. Todavía no lo tenemos disponible. Podéis encontrar información, Sí. podéis encontrar información, pero en el mercado de momento no lo estamos promocionando porque estamos ajustando. Funciona bien, pero hay algún punto que nos gustaría también ajustar mejor. Bueno. Sí, yo quería añadir que existiendo una gama tan amplia que hay de 700 a 200, que comprar uno y luego comprar otro para hacerlo, para paralelizarlo y tal, bueno, para ampliar en el futuro sí, se puede ser, pero de primeras no veo sentido en comprar dos y paralelarlos. Se compra el grande y ya está. Si es a futuro para ampliar la instalación, pues sí, puede incluso pensar, como tú dices, en otra instalación diferente y como van todas en paralelo a la red, pues ya está, tenemos dos instalaciones. Comparto la opinión. A nivel residencial, cuando se intentan gestionar en paralelo varios inversores, la verdad es que, bueno, pueden ser por muchas causas, ¿no? Pero no es lo habitual y tiene poco sentido si se hace desde el inicio, ¿no? Como diseño nuevo. Pero en comercial industrial... El inversor ya se pone ya el grande que vayas a poner, no... Bueno, y además, por lo menos en residencial. claro, es pensar, ¿no? Proyectar un poco también a futuro, ¿no? Que se va a necesitar y ya proyectas en esa manera, ¿no? A nivel comercial industrial es cierto que esa solución que estaba comentando está pensada para comercial industrial, más que no tiene sentido, ¿no? Vale. Hacer un paralelo de 10 kilovatios, estamos hablando de 100 kilovatios, ¿no? Eso no es para una vivienda, eso es para un pequeño comercial industrial, ¿no? Pero va por ahí la idea. Sí. En el momento que lo tengamos, hacemos otro webinar sobre eso, que va a ser muy interesante además. Perfecto. Continúo. Otro Sí. escenario, voy a ir un poquito más rápido. El trifásico puede trabajar con redes desequilibradas. Aquí siempre hago el llamamiento, ¿no? Un generador y un sistema fotovoltaico es una planta generadora. Por defecto, por principio eléctrico, no hace una red desequilibrada. Son las cargas las que desequilibran las redes, ¿no? Que muchas veces me preguntan, oye, ¿pero genera desequilibrado? Digo, no, serán las cargas las que desequilibren la red, ¿no? Puede operar hasta un cierto límite el inversor híbrido. Goodwill puede operar el trifásico, serie ET, puede operar hasta un cierto límite, que es un tercio, la regla que tenemos es un tercio de la potencia nominal, ¿de acuerdo? Entre fases, es decir, un inversor de 10 kilovatios podría entregar hasta 3,3 kilovatios de diferencia entre fases. Pongo un ejemplo. Si tuviéramos 1,13 kilovatios de consumo de desequilibrio, lo podría hacer, pero si tuviéramos 1,05 no lo podría hacer porque hay más de un tercio de diferencia entre fases. Más o menos esa es la regla que tiene de lógica del firmware que tiene el inversor. ¿De acuerdo? Pero insisto, lo ideal es equilibrar las cargas, hacer un estudio de qué es lo que está desequilibrando la red y volver a hacer una reorganización de cargas para que la red sea lo más equilibrada posible. Exacto. Comunicación. Bueno, pues la comunicación, como comentaba antes, toda la gama de productos pues dispone de módulo Wi-Fi, podemos sustituirlo por un módulo LAN. Estamos hablando de comunicación entre inversor-router, el router existente, con lo cual pues, tenemos la opción de monitorizar de esta manera el inversor, como vamos a ver a continuación. También disponemos de Z-Logger Pro, que es un data logger, y también los dispositivos SEC1000, que aquí ahora os explico un poquito más en detalle, el SCB1000 y el 2000, ¿de acuerdo? El SC1000 es muy, muy utilizado
en España y Portugal para comercial e industrial, porque es un equipo muy, muy asequible económicamente y de unas prestaciones, como vemos aquí, pues muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, como el control de potencia reactiva, limitación de exportación, lo que es antivertido, que llamaríamos en España, monitorización de consumos, etcétera, ¿no? Tienes una IP65, todos estos 3 equipos son IP65 y además tiene protección interna. Podemos, en el webinario que hagamos de comercial industrial, me pararé más en detalle porque es muy, muy interesante. En todo caso, decir que dentro del equipo lo que hay es un data logger, ¿de acuerdo? Aparte de más protecciones, etcétera, etcétera. Y otros componentes, ¿no? Medidores y demás. Bueno, a nivel de comunicaciones, como digo, el data logger nos permite hasta 60 inversores, da igual el tipo de inversor que dispongamos de Goodwe, podemos mezclar potencias, tipos y demás. La comunicación es 485 con los inversores y la comunicación con el router existentes a través de Ethernet. La gran diferencia entre el SCP-1000 y el 2000 respecto a los anteriores es que tenemos la posibilidad de conectar por fibra óptica. Esto ya es un poquito más avanzado y está para grandes plantas. Simplemente lo muestro aquí pues, para que veáis que también es pues, bueno, la posibilidad de trabajar con las posibilidades de tecnología de comunicación de las que disponemos, que inicialmente pues, bueno, están al alcance del cliente, ¿no? De todos vosotros. La fibra óptica nos permite comunicar, es el sistema más rápido existente de transferencia de datos y nos permite hasta 20 kilómetros entre dispositivos. Pongo algún escenario, ¿no? A nivel industrial, para grandes plantas lo entendemos en suelo, pero en industrial también. Ya tenemos algún cliente que ya lo está considerando para grandes proyectos, ¿no? Una zona grande industrial, pues en el que el subsistema 1 es el almacén, el subsistema 2 es la cadena de producción 1, subsistema 3 almacén B, etcétera, ¿no? Grandes centros industriales que necesitan un único control y una rápida respuesta, ¿no? Pues este tipo de tecnología te lo permite, ¿no? Aplica poco a residencial, pero lo comento. Hasta ahora he mencionado la tecnología de comunicación. Wi-Fi, Ethernet, con módulo LAN, ¿no? Y de Ethernet, 485, fibra óptica. Eso es tecnología, ¿no? La infraestructura, entre comillas, ¿no? Que necesitamos. Ahora viene, ¿qué hacemos con los datos? Bueno, pues los datos podemos conectarnos al servidor de Goodwe y con el SINS Portal, que es la plataforma gratuita que veremos a continuación, podemos visualizar, monitorizar, gestionar el sistema fotovoltaico, el tipo que sea. También hay clientes que nos solicitan una API, que se llama, que es el servidor o la nube del cliente, llama y recoge los datos de la nube de Goodwe. Eso también es posible. Hay que firmar un acuerdo porque aquí implica ciertos cambios en el servidor de Goodwe. Y a partir de la nube del cliente, el cliente pues, tendrá su plataforma para visualizarlos e integrar los datos. Y también como opción está el SCADA. Los inversores y todos los dispositivos Goodwe trabajan con un protocolo internacional, el 60870, que es un protocolo internacional de comunicación de máquina a máquina, ¿no? Se desarrolló precisamente para los SCADA industriales, ¿no? Esto ya es un SCADA del cliente y el cliente ya lo visualizará pues, con las prestaciones del SCADA, ¿no? Y también, por último, bueno, somos compatibles o el protocolo con el que trabajamos dentro, ¿no? Con los inversores y los dispositivos es compatible con los dos dispositivos de Meteocontrol y SolarLog, ampliamente conocidos en el mercado, que son dispositivos de monitorización avanzada, ¿no? Tiene muchas disposiciones. Este sería más para industrial, ¿no? A nivel residencial, digamos, salimos con la nube de Goodwe y el SENS Correcto. y aplicaciones móviles y ya está, ¿no? Sí, muy raro es, algún caso tenemos, de que nos pidan una API, por ejemplo, ¿no? Los protocolos, manejamos protocolo Modbus y eso también se puede solicitar para recoger los datos del inversor y tener alguna pequeña aplicación local propia, ¿no? Que generalmente son informáticos los que hacen esto, los que nos piden, ¿no? Pero efectivamente en residencial estaríamos en la primera opción. Aquí lo que muestro es un poco la variabilidad que, bueno, pues a nivel, Muy bien. pues bueno, muy flexible, ¿no? Bueno, la puesta en marcha. La información previa que suelo comentar es, vamos a ver, que cuando tenemos el inversor y hemos realizado la instalación y vamos a realizar la puesta en marcha, ¿cómo vamos a interactuar con los inversores? Bueno, en los residenciales vamos a tener un número de LEDs, dependiendo del modelo, van a ser 3, 4,
y una pantalla. ¿De acuerdo? En la gama comercial industrial hay modelos que podemos elegir que tengan pantalla y modelos que podemos elegir que no tengan pantalla. ¿De acuerdo? Pero en residencial todos tienen pantalla. En el lateral izquierdo vamos a encontrar, esta es la pegatina real del XS, este es el modelo XS, la información, el código de lectura es visual, muy intuitivo, sobre los LED. Y luego la pantalla, a través del botón, como vamos a ver a continuación, vamos a ir secuencialmente haciendo la puesta en marcha. En el lateral derecho vamos a encontrar las características técnicas y el número de serie que necesitaremos para vincularlo al sistema de monitorización. Cuando hablo de puesta en marcha siempre me refiero a dos configuraciones diferentes. Configuración Wi-Fi, es decir, vamos a conectar el inversor al router existente. Y la segunda configuración es la configuración de conexión a red, a la red del país, en este caso España o Portugal, ¿no? Son dos configuraciones diferentes. Alguna vez podemos cometer el error de que hemos hecho una y se nos olvida la otra. Y pensamos que ya está hecho. No, son dos configuraciones diferentes que hay que realizar las dos, pero es muy sencillito. Vamos a conocer las aplicaciones para poder ayudar a realizar correctamente la puesta en marcha. Tenemos 3 aplicaciones. SolarGo, para configurar comercial e industrial, y ya está en desarrollo para residencial, aunque como digo, residencial se hace a través de la pantalla, es muy sencillo, como vamos a ver. PV Master, aplicación para nuestro teléfono, el smartphone, para configurar toda la gama de almacenamiento de energía. Y la aplicación SIMS, que es el sistema de monitorización de toda la gama de portfolio. ¿De acuerdo? Una vez que conocemos estos 3 puntos, ¿no? Que es configuración Wi-Fi, configuración de conexión a red y las 3 aplicaciones, vamos a hacer la conexión, la puesta en marcha del residencial. Como hemos visto, toda la gama residencial dispone de pantalla. Con lo cual, la configuración de red, como decía, se va a hacer a través de la pantalla. La configuración Wi-Fi lo vamos a realizar a través de SIMS App, la aplicación del sistema de monitorización, ¿vale? Y la monitorización a través del sistema del SIMS. Es lo mismo, es la misma plataforma, simplemente la diferencia es que Portal es lo que vemos en nuestro ordenador, se visualiza muchísimo mejor, pues más diáfano, visual, más intuitivo todo, sí. Y la app, pues evidentemente es para nuestro teléfono, pues está todo mucho más compacto, ¿no? Es la misma plataforma, simplemente cambia la disposición, ¿de acuerdo? Bien, en el caso del XS, que lo he querido un poco mostrar, ya que lo tenéis disponible, Álvaro, pues bueno, me voy a centrar en este, ¿no? Claro. En la parte de izquierda, en la visión inferior del inversor, que es lo que estamos viendo ahora, tenemos el interruptor de continua y la entrada fotovoltaica. En el XS solo tenemos una entrada. En la parte central tenemos los puertos de comunicación. En este caso es el puerto de comunicación USB y el terminal de comunicaciones. Aquí tenemos 485, etcétera, etcétera. Ahora hago un comentario sobre esto. Y en la parte de la derecha, la salida de alterna. Esto es aplicable a toda la gama de portfolio de inversores. Da igual si estamos hablando de híbridos, comerciales, industriales, como residencial. A la izquierda vamos a tener siempre la parte de continua, en el centro las comunicaciones y a la derecha la alterna, la salida en alterna. ¿De acuerdo? Asumiendo que tenemos todo instalado correctamente, ¿de acuerdo? Tenemos continua, le daremos on, ¿vale? En el caso del XS, aquí hago este comentario, este pequeño paréntesis, necesitamos instalar en los países europeos, dentro de la Unión Europea, y ahora explico por qué, conectar el terminal de comunicaciones. ¿Por qué es esto? Porque dentro del terminal hay un puente que cierra un circuito interno que es obligatorio por una directiva europea del 2015, creo recordar, daba unos años de aplicación, que es la directiva de implementar los sistemas de parada de emergencia en dispositivos electrónicos de generación. Toda la gama de productos de cualquier fabricante tiene que tener implementado ya desde el año pasado esta directiva europea, que es, para que nos entendamos, la seta de emergencia, que desde forma exterior podamos abrir un circuito, enviar una señal, que el inversor se ponga en parada de emergencia. Además, esta señal, en el caso de GoodWe, se para interiormente, se para a nivel de IGBT. Es decir, no es una parada porque se abra el relé de alterna, que eso puede provocar el daño del relé, sino se hace la parada, es una parada de seguridad para el propio dispositivo, ¿no? Una parada a nivel de transistor. Sí, de componentes. De componente, efectivamente. Entonces, en el XS debemos conectar
aunque no tengamos comunicaciones, aunque no tengamos ningún dispositivo 485 a conectar y demás, pero debemos conectar el terminal porque dentro del terminal de comunicaciones hay un pequeño puente que cierra ese circuito y permite operar dentro de la Unión Europea al inversor XS. ¿De acuerdo? Esto sucede, ¿qué ocurriría si no lo instaláramos? Aparecería en modo de espera. El inversor está esperando a que se elimine esa emergencia que él interpreta que ha ocurrido, porque no tiene cerrado ese circuito, ¿de acuerdo? Y esto sucede también cuando hemos seleccionado España, Portugal, Alemania, porque son países que de obligado cumplimiento tienen que tener incorporado esta directiva europea, ¿de acuerdo? Si seleccionáramos México, no lo tendría, ¿de acuerdo? Con lo cual no sería necesario instalar el terminal de comunicaciones. Dicho sea esto, avanzamos. Bien, cuando alimentamos por la parte continua el inversor emite una señal Wi-Fi, como la que puede emitir nuestro teléfono cuando compartimos Internet, a una distancia visual que llamamos de unos 5 metros diáfanos, ¿no? Con lo cual ahí lo que vamos a hacer es con nuestro teléfono móvil, nuestro smartphone, vamos a abrir nuestra configuración de teléfono, vamos a buscar el Wi-Fi, la red Wi-Fi, y vamos a identificar la red que está creando el inversor. Bien, una vez que la identificamos, que empieza por Solar Wi-Fi, seguido de los 8 últimos dígitos del número de serie, esto facilita que si hay varios inversores podemos identificar claramente qué inversor es el que nos está emitiendo la señal Wi-Fi. Nos pedirá la contraseña del 1 al 8 para toda la gama y en ese momento ya nuestro teléfono se habrá conectado al inversor. Todavía no hemos hecho nada, simplemente hemos conectado con el inversor nuestro teléfono. A partir de ahí abrimos SIMS. Y aquí no hace falta entrar en la propia sistema de monitorización, simplemente damos a la configuración Wi-Fi, nos aparece una pantalla recordándonos que el inversor tiene que estar activo, es decir, alimentado por continua, aceptaremos y en la siguiente pantalla lo que nos estará indicando, nos estará pidiendo es el nombre del router que podemos desplegar y detectar en la red que el propio inversor está detectando del router existente en la vivienda y la clave del router. Una vez que confirmamos, ya habremos terminado la configuración Wi-Fi. En este momento el inversor habrá conectado con el router. Vamos a la configuración de conexión a red. Lo hacemos en la gama residencial, como decía, lo hacemos a través de la pantalla. Tiempo. Sí. Luis, o sea que conectamos por Wi-Fi nuestro móvil al inversor para decirle las credenciales de la Wi-Fi a la que se tiene que conectar después. Correcto. Vale. Abro un paréntesis, que algunas veces hay algún pequeño problema, algunos instaladores nos dicen, oye, es que no consigo entrar en el inversor, ¿no? Y el inversor está correctamente instalado y alimentado. Algunos modelos de teléfono expulsan a la red detectada porque se ponen a buscar al operador, porque es la red que tienen por defecto, el operador lo tienen por defecto. Entonces, aunque detecten una red y conectes, cuando van a abrir el SIMS Portal, el teléfono se ha vuelto a conectar al operador. En esos casos, dependiendo del tipo de teléfono, puedo decir que Apple y Samsung generalmente funcionan son muy bien, muy estables, pero otro tipo de teléfonos son más inestables a la hora de mantener la conectividad. Lo que recomendamos ahí poner el teléfono, en modo avión. Sí, ¿De acuerdo? quitar datos móviles. Correcto. Sí. Entonces ahí ya conectamos con la red creada por el inversor y nos permite una conectividad pues, más estable, más segura, ¿no? La configuración de país, ¿no? La configuración de conexión a red. Bien, en el XS, como en toda la gama de producto de gama residencial, tenemos la pantalla y el botón, que es el simbolito, el logo de Goodwi. Y es un menú muy sencillo, está en el manual de usuario, por supuesto, y es un menú rotativo, es decir, según vamos pulsando, vamos pasando de pantalla. Aquí reflejo los 3 puntos, a mi entender, son los básicos para conectar, por ejemplo, en España, ¿no? Un autoconsumo. Selección del país, pulsación corta, pulsación larga, cuando estamos en la pantalla normal. Normal es el modo de funcionamiento. Puede aparecer waiting, es la primera pantalla que aparece, hacemos una pulsación larga y nos aparecerá el listado de países. Seleccionamos España y dejamos impulsar, dejamos seleccionado España. En ese momento el inversor
la pantalla deja de iluminarse y acepta el criterio que hemos elegido. En este caso es España, ¿no? El campo que hemos elegido. Volvemos a la pantalla de inicio, pulsación corta, seguimos saltando pantallas hasta poder configurar, pues en este caso el día de hoy, ¿no? 30 de junio del 2020 a las 17 horas que hemos empezado el webinar, ¿no? Para la fecha y la hora. El inversor aceptará el campo o la información que le hemos dado, volveremos a saltar las pantallas con pulsación corta y activaremos el campo Power Limit. Ahora en breve vamos a ver qué significa esto, ¿no? Power Limit de Off, con pulsación larga, lo activaremos. Y aquí, una vez que admita el inversor esta orden que le estamos dando, accederemos a una segunda pantalla, que aquí no la incluyo, que es el valor de lo que queremos exportar. Puede ser 0 o puede ser otra potencia que queramos exportar. ¿De acuerdo? Luego explico por qué el tema de la limitación de potencia. ¿De acuerdo? Simplemente con esto habríamos terminado lo que es la conexión a red. Como veis, es la selección del país, fecha y hora, y si queremos o no activar la limitación de potencia. Con eso el inversor se pondrá en marcha. Puesta en marcha de almacenamiento de energía. Bien. La gama de almacenamiento de energía, me voy a centrar en los híbridos, que es quizá lo más interesante. Tenemos que la configuración de red la vamos a hacer con la aplicación PV Master, que he mencionado antes. La configuración Wi-Fi lo podemos hacer con PV Master o con la aplicación Sims App, que es la que acabamos de ver, con lo cual no lo voy a mostrar porque ya está visto. Y la monitorización con Sims App o también con PV Master, te lo pongo entre paréntesis porque te permite, si estás dentro del rango del inversor, te permite a tiempo real, ¿no?, visualizar los datos. En todo caso, no es importante ahora. Vamos a hacer la conexión a red a través del PV Master. Bien, el inversor híbrido, como he comentado antes, en la parte izquierda tendremos la información, la pegatina con el estado de los LED. Como vemos, hay muchísimo más, ¿de acuerdo? Podemos ver que muchos más estados. ¿Por qué? Porque hay más LED. Los inversores híbridos no tienen pantalla, con lo cual hay mayor número de LEDs para poder informarnos, para poder saber el estatus del sistema. No solo del inversor, sino del propio sistema fotovoltaico, ¿no? Además, los LEDs son independientes. Es decir, la información que da uno es independiente de la información que da otro. También podemos ver aquí una cosa que llama mucho a los instaladores y gusta mucho, que el cableado de comunicación para el medidor como para la batería está preinstalado. Es decir, que cuando abrimos la caja del inversor híbrido y levantamos el inversor, el cable está ahí, está como lo vemos ahora. Está para plug and play, ¿no? Para conectar y configurar. Este es el inversor ET, el ejemplo que he puesto aquí, y como vemos en la derecha, hay dos terminales independientes, uno de la línea principal y otro de la línea auxiliar. Como comentaba antes, son líneas independientes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la puesta en marcha de conexión a red, la vamos a hacer a través de PV Master. Lo mismo, estamos cerca, alimentamos a la parte continua con fotovoltaica al inversor, estamos a una distancia visual, abrimos nuestra red Wi-Fi, lo mismo que hemos hecho antes. Y una vez que nuestro teléfono ha conectado con el inversor híbrido, abrimos PV Master. Con PV Master vamos a encontrar una pantalla de inicio, que es un flujo de energía, y nos encontramos aquí configuración o setting en inglés. En esta primera pantalla nos va a indicar el número de serie, en este caso es un ET, como veis aquí, flujo de energía y los parámetros básicos de cómo ha sido configurado. No aparecerá nada, simplemente esta es la imagen de cómo estaría configurado, ¿no? El país, por ejemplo, está China en este caso, en modo general. Ahora lo vamos a ir poco a poco, lo vamos a ver poco a poco. Seleccionando en configuración, abajo a la derecha, nos despliega el menú y en el primer menú, como vemos, es básico, la configuración básica. En la configuración básica, la primera pantalla que nos aparece es la selección del país. Elegimos España, le daremos a siguiente y el siguiente paso es la configuración del modo de operación. He mencionado antes brevemente que tenemos 4 modos de operación. Bien, tenemos el modo general, modo off-grid, ya lo explico, modo backup y modo económico. El modo general es el que siempre recomendamos porque es el más flexible para todas las posibilidades que puede encontrar el
el cliente final o pueda requerir el cliente final, ¿no? Tengamos batería o no tengamos batería, el modo general es el que recomendamos. Si no tenemos batería en el sistema fotovoltaico, es el modo obligatorio. ¿De acuerdo? La lógica que tiene este modo general es las lógicas que hemos visto antes, tanto de generación, alimentar los consumos, posteriormente la batería, y si podemos exportar, exportamos, ¿de acuerdo? Como la lógica de consumo, ¿no? Primero energía solar, luego batería y luego de red. Es la lógica que aplica al modo general. Los otros 3 modos tienen pequeñas variaciones a la lógica que aplica al modo general. Por ejemplo, modo off-grid. Aquí me podéis preguntar, oye, pero has dicho que es un inversor de conexión a red, que no es un inversor de aislada. Y efectivamente, no es un inversor de aislada. Esto es una función. El inversor es de conexión a red, pero tiene una función que es de aislada. ¿Qué significa esto? Que el inversor no va a contar con la red para alimentar la línea auxiliar. Aunque tengamos red en el terminal, el inversor no va a tomar la red en ningún momento. Simplemente va a tomar la fotovoltaica y la batería. ¿De acuerdo? El segundo, tengo que decir, aquí abro un pequeño paréntesis, que esta denominación ha creado sus confusiones, ¿no? Y está, de hecho, en revisión si se cambia el nombre. Pero bueno, cierro aquí el paréntesis, ¿no? En todo caso, insisto, no es un inversor de aislada, ¿no? El siguiente modo de operación es el modo backup. En este consiste que la batería solo va a ser utilizada, solo se va a descargar la batería cuando la red no esté presente. Es decir, vamos a mantener la batería permanentemente cargada en tanto que la red esté presente. La cargaremos de la energía solar. ¿De acuerdo? Y el cuarto modo de operación es el modo económico. En este modo, que siempre digo a los clientes que tengan mucho cuidado, damos una orden directa al inversor de cuándo cargar la batería y cuándo descargar la batería. Y aquí hago un matiz importante, una aclaración importante. Si hemos configurado al inversor para que exporta la red y le damos y activamos el modo económico y la batería le decimos que descargue, por ejemplo, de 5 a 8 de la mañana o de la tarde, aunque no haya consumo, descarga la batería y esa energía irá a la red si, como digo, no hemos configurado la limitación de potencia. Hay que tener cuidado con el modo económico, pero puede ser interesante. Para Sudáfrica es un modo muy interesante. Sí. Tengo dudas. En el segundo modo, en lo que habéis llamado modo off-grid, yo siempre les he dicho a los alumnos que un inversor de red no es capaz de crear por sí solo la onda senoidal a partir de un nivel de continua, que necesita una referencia. En este modo segundo off-grid, si desconectas físicamente los cables de la red, ¿sería capaz de hacer esa onda senoidal solo con la batería? O sea, ¿sería como un inversor aislado puro? Vale, pues creo que es excepción, porque otros inversores no son capaces. Sí. De hecho, otros necesitan tener siempre la referencia. Otras marcas necesitan tener la referencia de la onda de red, independientemente que luego lo saquen de la batería. Pero para construir la onda y luego la energía, la potencia la sacan de la batería, pero necesitan tener la referencia. Nos dices que podría funcionar como un inversor puro de aislada. Sí, o sea, desconectando los cables, ¿no? Sí. Perfecto. De hecho, sucede en España, pero no, que no es para las garantías tengo que reconocer que pueden verse afectadas porque no es un inversor de aislada. No debe utilizarse como un inversor de aislada, puestos a comentar, es un inversor muy sofisticado. Puede operar un generador diésel, abrir por relés, etcétera. Un inversor híbrido Goodwin no tiene relés, no dispone de este tipo de tecnología. No está pensado para situaciones aisladas. Vale. Y luego el tercer modo... Hago el anuncio. Estamos en desarrollo de inversores aislada, pero yo creo que hasta el año que viene no los vamos a... Vale. Nos acaban de dar una primicia, señores. En el tercer modo, el backup mode, sería el modo emergencia. O sea, todo funciona bien hasta que se joroba la red, que en algunos países es bastante común, esos cortes de red, y saltaría automáticamente batería y estamos con la salvaguarda de la batería, ¿no? Sí. Correcto. Vale. El modo más flexible para España y el más utilizado de sobra es el modo general, porque te permite jugar con todas las fuentes, ¿no? El fotovoltaica, la lógica que hemos visto antes, ¿no? Que es muy versátil, muy, muy versátil. Y tiene mucho sentido, además, en España. Y el modo económico que habéis puesto simplemente pues, para exprimir al máximo la tarifa que tenga uno puesta y sacarle un rédito a esa inversión de la batería y coger energía y venderla luego, ¿no? Y hacer ya en principio en España no se debería cargar de la red. Aquí le damos una orden de carga.
si no hay fotovoltaica, cargará de la red. En España esto Bueno, no se permite, bueno, hay un limbo legal ahí. Pero, por ejemplo, en eso te iba a decir, en Sudáfrica limbo. Yo puedo comprar a 4 céntimos en nocturno, con la tarifa que tengo yo actualmente, y luego venderlo a 5,5, ¿no? Ganaría 1,5, pero vamos, es un poco... Hay que hacer muchas cuentas, ¿eh? Sí, hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, en Sudáfrica es un modo muy habitual porque sí se permite cargar desde la red y los cortes son de 4 horas de media diarias de red, con lo Claro, cual es que en algunos es un países modo tenemos perfecto, una... ¿no? Porque dices, bueno, cargo de la red, me aseguro y luego ya pues utilizaré la batería, ¿no? Vale, vale. Te dejo que sigas, que hay faena. Sí. Si no, la gente se nos van a ir. Una vez que Aún hemos... siguen ahí. Por lo menos yo veo que Me siguen. alegra. Yo veo que siguen. Me estoy alargando mucho, perdonar. Una vez que hemos seleccionado el modo general, seleccionamos la batería, si es que tenemos batería, si no disponemos, pasamos esta pantalla y la última, perdona que no se vea, es el test, la comprobación del medidor que viene incluido en el propio embalaje, ¿no? del inversor híbrido. Nos da un error, o sea, nos da un diagnóstico. Si está correcto, si hay un error de instalación del transformador de corriente Del meter, ¿no? Del toroide te sí, refieres, del meter. correcto, Medidor sí. que... Bueno, Y en el trifásico, pues incluso si las fases están cambiadas, ¿no? Son muy interesantes. vale. Terminamos y esto sería el básico. Con esto ya el inversor funcionaría. Pero sí que recomiendo que, perdonad, aquí en el siguiente paso, el avanzado, en el caso de España, si hay antivertido, nos va a dar, por ejemplo, más opciones. Por ejemplo, establecer 2 niveles de descarga diferentes, si hay red o si hay ausencia de red, con lo cual nos permite jugar con la batería y poder descargar la batería hasta un nivel, porque hay unas condiciones normales, y tener un segundo nivel de descarga porque las condiciones son anormales, por ejemplo, que se ha ido la red, ¿no? Esto es muy Sí. interesante y, de hecho, fue petición de algunos instaladores, de algunos clientes y lo fuimos implementando, ¿no? Sí. Esto tiene relación con una pregunta que me han hecho Richard y le he contestado algo parecido. Que puedes programar cuánto quieres que se descargue durante la noche para tener siempre esa pequeña reserva de energía nocturna por si pasa alguna cosa. Este sería uno de los modos. Y en avanzado también estaríamos seleccionando el nivel el power limit, la limitación de potencia, indicando el valor de que lo que queremos exportar. Sí, porque Ahora lo vemos. sí, déjame que añada que no todas las baterías de litio permiten una descarga de los mismos amperios. Dependiendo de la capacidad de esa batería, puedes alimentar una carga de 3.000 vatios o de 7.000 vatios, pero la batería de litio en su proceso de descarga tiene una limitación de intensidad de salida. Este es el parámetro, Sí. ¿verdad? Correcto. Sigue, Bueno, sigue, te dejo avanzo. ya. Y estas son precisamente las baterías compatibles, ¿no? A nivel de bajo voltaje, LV, su designación inglesa, pues somos compatibles con BYD, todas estas marcas, ¿no? Que vemos. A nivel de alto voltaje, hasta hace bien poco solo éramos compatibles o teníamos compatibilidad con BYD o BYD y Pylontech, y ahora pues ya estamos implementando o estamos incorporando más. Como pongo aquí, el listado está en la página web, está permanentemente actualizándose. Claro. ¿Qué significa compatibilidad? Y esto es interesante. Pues que tanto Goodwick como el fabricante de batería X han probado de forma independiente, en el caso de Goodwick, nuestro inversor híbrido, sea de bajo voltaje o de alto voltaje, la batería que el fabricante de baterías nos ha enviado porque quiere promocionarla, ¿no? Quiere incorporarla en nuestro portfolio. Nosotros no vamos a vender la batería, pero necesitaremos incorporarlo en el software, en el firmware del inversor, para luego actualizar el PV Master, la aplicación, y que el inversor pueda leer correctamente. Insisto, ¿qué significa compatibilidad? Que tanto Goodwick como el fabricante inversor hemos probado que ambos equipos, ambos componentes, se leen y se leen correctamente. Es decir, nos aseguramos la comunicación. Y esto es muy importante porque en las baterías de litio hay un elemento en las baterías que es, bueno, está en la parte superior, por ejemplo, aquí, o aquí, que es el BMS, es el Battery Management System, el sistema de gestión de batería, que es fundamental para que la batería de ion litio bueno, pues trabaje bien y tenga una durabilidad adecuada. Es con ese elemento con el que el inversor se comunica. Y eso es lo que significa compatibilidad. Estas baterías han sido ensayadas y podemos asegurar que sus modelos comunican correctamente con el inversor. Por tanto, si nos acordamos, vuelvo atrás rápidamente, cuando seleccionamos aquí la batería,
No tenemos que hacer nada más. No tenemos que hacer ningún parámetro. Estas son las baterías que en este caso son compatibles con el inversor, ¿de acuerdo? Con este inversor concreto. Dependiendo del inversor aparecerá un listado u otro, si es de bajo voltaje o alto voltaje. Pero lo que implica, que esto me parece que es una garantía de correcta funcionalidad, es que cuando seleccionamos el modelo correcto, el inversor va a comunicar con esa batería y no tenemos que añadir ningún parámetro de voltaje, de amperaje, etcétera. Automáticamente está dado. ¿Se podría crear, Luis, se podría crear una batería con los parámetros, leo ahí default? Sí, se puede, pero el hecho de que la comunicación no será entera. Correcto. No podemos garantizar la correcta comunicación y, por tanto, que haya una garantía de una correcta funcionalidad de todo el conjunto. Sí, de tensiones, para no dañar la batería en carga y descarga, pero no de una comunicación y una optimización en las cargas y todo eso. Uno de los datos, por ejemplo, que el BMS suele entregar al inversor también es la temperatura. Lo que suele gestionar es la temperatura de la batería. Ya no del inversor, sino de la batería. Y en función de esa temperatura también se hace una gestión diferente de la batería. Con lo cual, elegir baterías compatibles es recomendable siempre. No solo con Goodwood, sino con cualquier fabricante, ¿no? Como digo, están permanentemente actualizándose porque, bueno, vamos añadiendo más baterías, ¿no? El mercado se mueve, de hecho, hacia el alto voltaje. El mercado en España, ¿no? Me alegra que lo digas porque yo se lo he dicho a estos en las clases. Ahora no estaba hablado. Bajarán de precio bajo voltaje, los voltios, 48 voltios van a ir bajando. Tenemos ya las Palantir las he visto a 900 pvp, precio instalador mucho menos. Eso quiere decir que van bajando, pero se acabará imponiendo por eficiencia y por todo alto voltaje, 400, 500 voltios, ¿no? 350, dependiendo también. Por ejemplo, el EH trabaja a unos 450 hasta 450 voltios de continua de batería y el ET permite hasta 680 voltios. O sea, te permite mayor modularidad. Por ahí van a ir los tiros, baterías de litio de alto voltaje, porque la intensidad es menor, podemos sacar mucha más potencia con poca intensidad, etcétera. Correcto. Va todo al alto voltaje, todo. Bueno, limitación de potencia. Pongo entre paréntesis antivertido y explico por qué. Esto es un sistema sin limitación de potencia y lo vemos claro, ¿no? Pues estamos inyectando 5, consumimos 4, esto es un autoconsumo, estamos consumiendo en el punto de generación y vertemos 1, claro. Limitación de potencia. Bueno, pues generamos 4 y consumimos 4. La lógica, ¿no? La matemática nos dice, bueno, pues exportamos 0, no hay exportación. Vale, pongo entre paréntesis 0 porque no tiene por qué ser 0. Si estuvieran, podríamos configurar el inversor para que exportara, por ejemplo, el 20%. El 20% del nominal, hasta el 20% del nominal, ¿no? Con lo cual aquí estaríamos inyectando, el inversor estaría generando X, estaríamos consumiendo el 80%, pero el 20% podría ser exportable. Y esto existe, por ejemplo, en Alemania. Lo digo porque esto es pura regulación, es decir, regulación no digo del inversor, sino normativa. En España tenemos, el autoconsumo se divide en 3, ¿no? Autoconsumo con exportación y compensación, exportación sin compensación y sin exportación. Bueno, podrían darse más escenarios si la normativa cambia. Simplemente lo explico porque no todo es 0. Y eso es un poco la aclaración que quiero hacer, ¿no? Que dependiendo de la remuneración podría ser interesante verter parte de la producción. Correcto. En España ahora mismo estamos regular porque lejos de los 48 céntimos del año 2008, pero ahora la gente está percibiendo 4,5, 5,5 céntimos de euro por kilovatio hora vertido. Podría ser interesante decirle lo que tú dices al inversor y el 20% sácamelo siempre fuera. Claro. Dependiendo de lo que nos cueste de compra a nosotros, claro, y de la tarifa que tengamos. Entonces, es una función, por eso no es un antivertido, ¿no? Porque antivertido es todo o nada, un antivertido es que no viertes, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre hablar de la función limitación de potencia, que así es como la llamamos, ¿no? Y me gusta aclararlo, ¿no? Porque es una función que te permite limitar a lo que tú establezcas, ¿no? En el caso de residencial, tenemos dos dispositivos o dos soluciones. CT90, que es como CT es el acrónimo, la designación, un acrónimo en inglés de transformador de corriente, hasta 90 amperios, de sobra para un sistema residencial, y es una conexión directa al inversor, ¿vale? Tenemos dos variantes de 5 y de 30 metros. La segunda solución es a través de un medidor
que nos permite comunicar por 485, es decir, hasta 100 metros, y tiene su pinza o su transformador de corriente asociado, ¿de acuerdo? En este caso es hasta 120 amperios. Físicamente, para que lo veamos, este es el CT90, ¿de acuerdo? Se tiene que adquirir a Goodway, no es estándar. Y el Smart Meter, que también es de Goodway, en los híbridos está incluido, ahora lo vamos a ver, y en los residenciales hay que adquirirlo, ¿de acuerdo? Y hay pues dos variantes, ¿no? El GM1000, el GM3000, pues 1000 monofásico y el 3000 trifásico, ¿de acuerdo? Perdonad, aquí. Sí, los transformadores de corriente están incluidos en el Smart Meter que llamamos, en el medidor. Pero el Smart Meter no está incluido en el inversor residencial. Sí está en los híbridos, ¿de acuerdo? Este dispositivo ya está incluido en el embalaje. Bueno, pues esto es la limitación de potencia. Como he explicado antes, en la puesta en marcha a través del display. En el caso de los residenciales, indicaremos la potencia y conectando el transformador de corriente asociado, estaremos limitando la potencia saliente, bien sea por el CT90 o bien sea por el Smart Meter, ¿de acuerdo? Y a través del PV Master con la aplicación para los híbridos le estaremos indicando, en el punto avanzado, como hemos visto antes, la limitación de salida que queremos darle, ¿de acuerdo? Monitorización del consumo, que también es un punto que nos suelen consultar. En los residenciales hemos sacado un pequeño equipo que a mí me parece que es muy versátil también, muy flexible, porque va conectado directamente al router. Esto es interesante porque nos permite visualizar 24 horas el consumo en múltiples escenarios. Ahora lo vamos a ver. La conexión, como digo, es directa al router. No hay una comunicación directa con el inversor. ¿De acuerdo? Tenemos modo monofásico o trifásico, dependiendo del equipo trifásico. Todavía no está disponible en el mercado. Estará en breve. ¿Qué escenarios nos permite? Bueno, pues imaginemos el primero. Tenemos una vivienda, pero no tenemos sistema fotovoltaico. Es decir, a partir del CT2 esto no existe. Bueno, pues con el HomeKit que llamamos, instalando solo este transformador de corriente, estaremos visualizando, estaremos registrando la energía que viene desde la red a la vivienda. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues por ejemplo, para hacer un pequeño análisis del perfil de consumo, que es muy interesante en los sistemas de autoconsumo, saber el perfil de consumo del cliente final. Si además, el segundo escenario, tenemos un sistema fotovoltaico existente, no necesariamente de Goodway, bueno, podremos instalar el segundo transformador de corriente que viene incluido en el HomeKit y así podremos registrar el flujo de energía que viene del sistema existente. Con lo cual, con esta diferencia, tendremos tanto flujo de red como flujo de generación. Podremos tener un escenario, una visualización del consumo en una vivienda con un sistema fotovoltaico existente. Y el tercer escenario es con un sistema fotovoltaico Goodway. En este caso no sería necesario porque el propio inversor ya estará enviando los datos o el sistema fotovoltaico estará enviando los datos a la nube de Goodway, ¿no? Y ahí se integran los datos tanto del HomeKit como del inversor. No se explica aquí, pero el Smart Meter, es decir, esta solución no da lectura de consumos, solo da limitación de potencia. Está en desarrollo integrar estas dos soluciones, ¿de acuerdo? En esta. Tener un todo en uno. Pero está en desarrollo. Yo calculo que a final de año lo tendremos. En todo caso, si queremos visualizar consumos, necesitaríamos instalar el HomeKit en residencial. Y en híbridos está todo incluido. Porque el Smart Meter, junto con el hardware que ya tiene, el dispositivos electrónicos que ya tiene el propio inversor dentro, nos permite hacer la visualización del consumo. Esto es obvio, porque no podríamos hacer una inyección a la carga esencial, a la línea auxiliar, ni a la gestión de cargas de consumo si no tuviéramos la lectura tanto de entrada como de batería como de la red, ¿no? Es decir, en los híbridos está todo incluido con tanto limitación de potencia como visualización de consumos, etcétera, ¿no? Y ya aquí enlazo con la monitorización en general, no solo de consumos, que es el SIMS, el Smart Energy Management System, que es la plataforma o el sistema de gestión de energía inteligente, ¿no? de Goodway, desarrollado por Goodway. Básicamente, ya con esto terminamos. Está en pleno desarrollo, cada muy pocas semanas se van implementando nuevas funcionalidades y está pensado
no como un sistema de monitorización, sino como una plataforma de gestión. Es decir, cada vez que hay una actualización se va convirtiendo más en una plataforma de gestión en la que se puede interactuar. El año pasado había muy poca interacción y ahora ya hay bastante más interacción y va todo enfocado precisamente sobre todo además pensando en la gestión de energía, ¿no? Por ejemplo, de híbridos, a una gestión ya dependiendo de los niveles, si es instalador, cliente final, instalador, distribuidor o distribuidor ingeniería o GoodWe, hay diferentes niveles de acceso y de posibilidades de gestión, ¿no? Aquí es un ejemplo real, lo he tomado esta mañana del día de ayer, como vemos aquí es 29 de junio. Esto es una instalación, obviado la localización por tema de confidencialidad, esto es un sistema híbrido del sur de la península ibérica, como digo, hace bastante calorcito. El tema del pronóstico está vinculado al motor de búsqueda de Google, en tanto que la localización es correcta cuando creamos la planta, el motor de Google o el sistema de monitorización vincula el pronóstico de tiempo al motor de Google, ¿no? En todo caso, tenemos aquí información general del sistema en función de cómo ya hayamos registrado la planta, con los beneficios y demás. La gráfica del sistema, es decir, que si tuviéramos varios inversores, aquí nos estaría dando el agregado de todo el funcionamiento. En este caso es residencial, híbrido, con almacenamiento, pero podríamos hablar de comercial, con múltiples inversores. Estaríamos viendo aquí el sistema fotovoltaico. En los híbridos, un sistema de flujo de energía, y si le pinchamos aquí, nos aparece la ficha técnica del inversor. Si tuviéramos múltiples inversores en una misma planta, pues tendríamos o bien un listado, cuando tenemos más de 5 inversores, o si tuviéramos 3 inversores, por ejemplo, tendríamos 3 puntitos aquí, estaríamos pudiendo elegir la ficha técnica de cada inversor, donde tenemos el número de serie, el modelo, los valores de entrada que nos está registrando, la energía generada, valores de salida con la temperatura del inversor, valores de entrada, incluso los híbridos, la versión de firmware, etc. Y esto, que lo he querido incluir porque es muy interesante también a nivel de operación y mantenimiento. Si pinchamos aquí en curva, tenemos un menú desplegable, despliega mucho más de lo que aquí se puede visualizar en esta imagen. Aquí he señalado la temperatura, pero por ejemplo, para los comerciales industriales podemos seleccionar las curvas, cada curva de cada punto de seguimiento, curva a curva. Entonces eso nos permite ver cada curva de la serie fotovoltaica. Entonces es muy interesante para operación y mantenimiento ver cuál es el estado del inversor, ¿no? Si cada curva está trabajando bien, la temperatura del inversor, en este caso es la temperatura de este híbrido, ¿no? A lo largo del día de ayer, 29 de junio, etcétera, ¿no? Bueno, me parece que es muy, muy interesante. Y ya por último, la propia plataforma permite el desplegar los sistemas fotovoltaicos en un panel. Está más pensado para empresas, pero quizá también pueda ser interesante para algunos clientes que le pueda gustar esto, en el que se permite configurar pues, la información que queremos en las ventanas, el carrusel de imágenes, visualizar diferentes instalaciones que tengamos. Quizá para los instaladores o para las ingenierías pueda ser interesante a nivel de marketing, ¿no? Incluso se puede personalizar quitando el logo aquí el nombre de GoodWe y poner el nombre de la empresa, ¿no? Y ya con esto os invito pues, a la página web de GoodWe y también en simsportal.com podéis ver varios sistemas en las demos que son sistemas reales. Simplemente ha sido ocultado la localización por temas de confidencialidad. Y nada, muchas gracias por la asistencia, que ha sido larga. Espero que haya sido de utilidad y estoy a vuestra disposición. Álvaro. Álvaro, estás en... Ahora, perdona, estaba y llevaba rato intentando. Pregunta si el upgrade del firmware es automático, si se actualizan automáticamente el software o hay que... No es automático, pero me alegro que se haga esa pregunta porque se está trabajando en ello para que sea de forma automática. Además va a haber dos versiones, dos posibilidades de forma automática. Pero si es de forma o bien remota, lo hacemos nosotros, o bien local. Y otra pregunta que tengo yo la capacidad para generar informes. ¿Se puede automatizar como en otras marcas y que el domingo por la noche haga un informe, lo mande en PDF a un correo electrónico y salga pues el lunes por la mañana abres el correo y ves todo lo que ha generado la semana anterior tu planta fotovoltaica?
Sí, no lo he mostrado aquí, pero bueno, lo que es el escritorio de gestión de la plataforma no es esto, es mayor. Hay más múltiples opciones arriba. Informes pueden ser semanales o mensuales y además seleccionas qué quieres incluir en el informe. Hay alarmas que te permite visualizar las alarmas que se han dado. Alarmas me refiero a las incidencias que el inversor ha recogido, ¿no? Incluso te da pistas de tipo de resolución, ¿no? Me decir, oye, pues se ha registrado esta alarma, a las 6 de la mañana saltó esto, el inversor se apagó por algún motivo, se ha recuperado, comprueba esto, ¿no? Te da una serie de pautas para que intuitivamente puedas comprobarlo. Es muy, muy, muy interesante. Como digo, Bastante os invito interesante. a visitar las demos o si queréis en otro webinar, quizá a tiempo real, incluso se puede hacer una visualización del Sí, iremos mejorando. plataforma. Pero vamos, darte las gracias desde todo, sobre todo desde Master Day, en nombre de todos los asistentes, por supuesto, que están dando las gracias. Ha sido muy interesante, no has cumplido, sino que has superado nuestras expectativas porque el dominio técnico es brutal y desde luego haremos más webinars o seminarios online similares porque nos ha gustado bastante, por lo menos a mí. Y por lo que estoy leyendo en los comentarios también, ha sido muy interesante y muy práctico sobre todo. Así que por mi parte, darte las gracias y contando las horas para el siguiente, desde luego. Claro, sí, gracias Álvaro, gracias a todos y nada, lo dicho Álvaro, seguimos, sea, en cuanto podamos, voy allí perfecto. físicamente. Sí, llevamos tiempo esperándonos. Se ha alargado un poquito el tema, la idea que era que durara 1 hora y media, pero bueno, nos hemos alargado un poquito, para el siguiente ya estaremos más atentos. Pero bueno, creo que ha merecido la pena. Así que muchas gracias a todos, no sé si despide Georgia. Gracias a todos y bueno, Álvaro, si te piden compartir la presentación, ya la tienes y la puedes enviar a todos los asistentes Sí, la que pondré han pública asistido. a los alumnos, la pondré pública en el campus. Esto estaba programado como una clase, entonces lo insertaré como archivo adjunto a la presentación. Perfecto. Muchas gracias a ¿Vale? todos. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos aquí. Gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Georgia. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.